Este tipo disfruta de una vida noble y despreocupada, come bien cada día, se baña con criadas calientes y ni siquiera sabe dónde está, hasta que una criada menciona casualmente su apellido, Palacio, y en un segundo entiende que la ha cagado. Terminó en el mundo de un juego que jugaba, llamado Psicodelia. Este mundo está destinado a ser destruido por los 5 grandes pecados y él encarnó al tercer hijo de una de las peores familias nobles. Sus hermanos mayores son unos sinvergüenzas como no se habían visto y toda la familia está marcada para caer primero. Tumbado en la cama, suplica volver a su vida anterior porque solo ve muerte tras 10 años de vivir a gusto. Llora pensando que su situación actual es peor que no cobrar 6 meses de sueldo. Atrapado en un mundo fantástico como un personaje sin ventajas, se siente inútil hasta que se le ocurre una idea. Como conoce el futuro, quizá pueda cambiarlo. Para eliminar las causas de la destrucción, Aline decide reformar a los 5 grandes pecados para proteger su cómoda vida noble. Ahora son solo niños, y 2 meses después, ya había rescatado a algunos huérfanos de un centro de experimentos humanos. Lo logró con la ayuda de Evan, un caballero que contrató recientemente. Evan informa que dejó la gestión del orfanato a una chica llamada Yutia, y nuestro héroe asiente, seguro de que eligió bien. Evan sabe manejar este tipo de cosas. Sin embargo, Elan tiene dificultad para mostrar expresiones, lo que deja a Evan perplejo, sin saber si lo que oyó fue un cumplido. Nuestro chico se dice a sí mismo que simplemente no puede mover los músculos de la cara. Reflexiona que Evan es una rareza en Psicodelia porque se mantuvo honesto y leal pese a las traiciones a su alrededor, y por eso lo contrató en cuanto lo encontró. Volviendo al informe, Evan dice que fue enviado solo para salvar a Yutia. Alon confirma eso, y Evan comenta que la chica era muy distinta. Por su experiencia como mercenario, puede intuir que Yutia no es una niña cualquiera. Parece muy fuerte y no entiende por qué aceptó estar encerrada. Él se pregunta por qué nuestro chico no la trajo de vuelta a la hacienda. Alon está de acuerdo con la idea, pero por dentro teme que parezca que la descuida en vez de aprovechar su potencial. En realidad, forma parte de su plan mantenerla en el orfanato. Yutia Blodia pertenece a una línea de sangre que obtiene poder mediante contrato con un ser de otro mundo indescriptible. Está destinada a ser el pecado de la ira entre los 5 grandes pecados, llegando a causar cientos de miles de muertes como un monstruo. Sin embargo, Alan cree que si ella crece en paz, no acabará así. Encuentra una excusa para dejarla allí, simplemente dice que no es el momento de traerla, y eso deja a Evan sin palabras. Nuestro héroe añade que el asunto no debe filtrarse, y le entrega a Evan una carta escrita a mano para que se la entregue a Yutia. Alon la escribió para calmarla, sabiendo que sufrió experimentos humanos. Más tarde, después de que Evan sale de la hacienda, el protagonista reflexiona sobre la carta. Parecía de consuelo, pero en realidad escribió un encantamiento que oyó en el juego decenas de veces. Según el arzobispo, sirve para ganarse a la clan de sangre. Nuestro chico usó ese encantamiento en el juego para intentar calmar la ira, pero fracasó porque ya era demasiado tarde para ella, y eso le costó la vida. Ahora el héroe piensa que quizá no sea demasiado tarde. Se siente aliviado al haber quitado una de las 5 banderas de destrucción, aunque le hace gracia que una sola frase pueda convertirte en amigo de un monstruo. Cree que los pensamientos de los fanáticos son impredecibles. Mientras tanto, Yutia ha leído la carta y la magia que emite es abrumadora. Averigua que quien le escribió fue Aelon, pero la enfurece que no la llamara a su lado. Desprende un aura mortal y, sorprendentemente, usa magia de visualización, algo propio de nivel maestro. De repente recuerda a nuestro chico diciendo que aún no era tiempo de encontrarse, y esa excusa, curiosamente, parece funcionar. Yutia se serena mientras interpreta la frase como una promesa que solo su maestro, Aelon, entendería. Yutia es el pecado de la ira y la hija de la clan de sangre, la reina sangrienta Yutia. Mientras tanto, Aelon piensa que ha logrado alargar un poco más su lujosa vida. Incluso se imagina que la brillante luna del cielo le aplaude. Ahora nuestro protagonista está totalmente decidido a trabajar en su próximo objetivo. Una cascada de libros cae sobre Nelon mientras busca pistas sobre el paradero del tercer jefe. Justo entonces aparece Evan y dice que ya eliminó al segundo niño, tal y como se le ordenó. La mayor preocupación del protagonista es si el caballero trató al niño con suavidad. Evan asiente, pero antes de que pueda terminar el informe, la puerta del despacho queda hecha trizas. El intruso no es otro que el segundo hermano, Tonio Palladio. Se burla de nuestro chico por leer libros siendo analfabeto, pero Elan guarda silencio ante los insultos de Tonio. Nuestro héroe está tan harto de esa actitud que se pregunta cómo el Elon original pudo vivir así. Aunque le gustaría responder, prefiere arrodillarse y marcharse. Tonio se siente feliz por tanta sumisión, pero justo en ese instante casi le alcanza una daga. Quien la lanzó es el primer hermano de Elon, Leo Palladio. Ambos hermanos se miran ahora con intención de matar, insultándose por el hedor ajeno. En el juego los Piladio eran personajes menores y fugaces, pero aquí tienen un poder abrumador.
Por eso Elon decide no meterse en la pelea por la jefatura familiar. Uno es un capo de Lampa conocido como el rey de la prostitución y el otro manda un cartel de drogas enorme. Mientras los dos empiezan a pelear en el despacho, Elon y Evan huyen de la habitación. El muchacho está decidido a vivir feliz como el supuesto bastardo incompetente. Vuelven al cuarto y Evan comenta que el segundo niño tampoco parece ordinario. Viendo lo torpe que actúa nuestro protagonista, Evan se extraña. ¿Cómo alguien así descubrió mercados humanos secretos y tráfico de esclavos para rescatar niños? Por la noche nuestro chico parece incapaz hasta de cuidarse. Le parece raro también que Aylan enviara a este segundo niño al orfanato. Nuestro héroe se dice a sí mismo que estos chicos no son solo fuera de lo común, están a nivel de destruir mundos. El reino aliado tiene varias naciones y el segundo niño lo encontraron en el mercado de esclavos ilegal del reino Kalian. Ese niño es el segundo jefe de la psiconáusea, Deus Michalian. Tras ser vendido como esclavo y maltratado por muchos lugares, terminó encarnando el pecado de la pereza y arrasó reinos de las maneras más terribles. Esta era la parte del juego que aterrorizaba a la mayoría por su crueldad. En realidad, el pecado de la pereza es una persona diligente que devuelve exactamente lo que le hicieron. Por eso, nuestro chico le dijo a Evan que lo tratara bien, con mucho cuidado y cortesía. Alan repite lo que ya dijo antes, que simplemente aún no ha llegado el momento, aunque la mano le tiembla mientras sorbe el té. Evan esperaba esa respuesta, pero se pregunta si la carta enviada a Judia tenía que ver con ese segundo hijo. Nuestro protagonista lo confirma, añadiendo que puso charla cotidiana para ganarse su confianza. Además, le pidió que cuidara al chico que enviaba. En el orfanato, Deus no juega mucho con los demás niños. Más tarde esa noche, Yutia se le acerca y nota lo destrozado que está. Sorprendentemente habla de aquello que dejó cicatrices en el cuerpo de Deus, la cabra negra, y lo felicita por ser elegido por la gran luna. Como elegido, le aconseja sentir el poder concedido y sacar lo que le pertenece. Insiste en que si muestra lealtad y solo sigue a esa persona, obtendrá su venganza segura. Influido por sus palabras, Deus expulsa una enorme cantidad de energía. Sosteniendo la carta de Alan a la luz de la luna, Yutia decide responder. Al día siguiente nuestro chico vuelve a la biblioteca buscando al tercer jefe. De pronto Evan irrumpe con noticias terribles. Ha muerto el segundo hermano de Eileen. Es extraño que Tonio muera tan pronto. Luego el protagonista asiste al funeral y, para sorpresa suya, su propio padre está allí con mujeres a ambos lados. Es un caos total. A Alan le parece una locura que haya drogas y mujeres en un funeral. Lo que más le choca es que Tonio supuestamente murió por una caída accidental. Se pregunta si cambiaron la historia porque en el juego el primer hermano mató al segundo tras años de lucha por la herencia. Ahora Leo se divierte con la bonificación inesperada. Mientras Elon sospecha de Leo o sus aliados, lo deja de lado para centrarse en el problema de los 5 grandes pecados. Al final pasa un año. El tema de la sucesión quedó resuelto. Leo se quedó con el negocio de la droga y la finca familiar recuperó la paz. Mientras tanto, Alon fue entablando confianza con Yutia a través de cartas. Cree que esa familiaridad poco a poco le será útil. Yutia escribe sobre sus amigos. Yuna es buena en las escondidas. A Radan le gustan los juegos de guerra y a Deus le encanta el teatro de marionetas. Al leerlo, Elon comenta lo buenos que son esos niños y además nota por las cartas que la lista de patrocinadores ha aumentado otra vez. Le extraña que un orfanato tan pequeño atraiga a tantos mecenas, pero a Evan no le da mucha importancia. Justo entonces, el caballero recuerda algo que buscaba el joven maestro. Con ayuda del gremio de información, ha dado con una pista. Nuestro chico siente satisfacción, pensando que se trata de un texto antiguo sobre el tercer jefe. Está emocionado por encontrar por fin a ese niño también, y la tarde le parece muy apacible. Pero más tarde esa noche, empiezan a matar gente. En un punto de distribución de drogas llamado Margo, 2 hombres comentan lo generoso que es el anciano Palladio con las compensaciones. Uno dice que su organización ya cuenta con cientos de miembros y solo va a crecer. De pronto, ambos ven cómo su gente se está suicidando, moviéndose como marionetas. El de cabello largo también empieza a moverse en contra de su voluntad y en un instante todos se han quitado la vida. Entra una figura encapuchada, es Deus acompañado por Yutia. A ella le fascina su teatro de marionetas y apunta que la lista de patrocinadores, la lista de los eliminados, también ha aumentado. Deus pregunta curioso si lo que hacen tiene sentido, pero Yutia solo le pregunta si siente compasión. Él niega con la cabeza. Sabe que esos tipos explotaban humanos para fabricar drogas, aunque no tiene claro cómo eso alimenta su venganza. Yutia explica que ese lugar será la base para el regreso de esa persona y que no puede estar descuidado cuando llegue. Dice que es la voluntad de esa persona. Con eso se marchan, grabando en el suelo el símbolo de una luna azul, el emblema de la espada de su héroe. Han pasado 2 años desde que Alon y Yutia comenzaron a intercambiar cartas con frecuencia. Ahora Evan lucha por encontrar a nuestro joven maestro dentro de la propiedad, pero tras buscar un rato por fin lo ubica en el jardín trasero. Alon parece estar practicando algo en ese lugar tranquilo. Evan informa que ha enviado con éxito al 5.º niño al orfanato, noticia que provoca en nuestro héroe una felicidad total.
En el último año, el protagonista ha localizado con éxito los 3 pecados que quedaban. Para celebrarlo, Alon invita a su caballero de confianza a unos bocados. Reflexiona sobre lo difícil que fue encontrar al tercer niño destinado a convertirse en el pecado de la avaricia, y como Evan trabajó tanto, le compra macarons y le dice que descanse, reconociendo que el caballero viajó por todo por su culpa. Con la misión de llenar el orfanato ya terminada, Evan siente un alivio profundo. Tumbado en la hierba, el caballero se pregunta en voz alta si nuestro héroe por fin es feliz. Alan asiente, pero Evan señala que el rostro de su amo no lo refleja en absoluto. Aunque con la cara completamente seria, nuestro chico insiste en que sí está sonriendo, aunque Evan termina por dejar la discusión. Más tarde, mientras se recuesta sobre el césped, el protagonista comenta que todo va mucho mejor de lo que esperaba. Los jefes de la psicodelia solo llegaron a ser los 5 grandes pecados por sus historias trágicas, y Alon cree que rescatándolos a tiempo, la posibilidad de que alcancen ese estado oscuro es baja. Al principio temía encontrarlos en mal estado, pero una carta nueva del orfanato sugiere lo contrario. Evan entrega el informe, el orfanato funciona bien y los niños están mucho más animados, así que nuestro chico decide no contratar a una profesional de cuidado infantil. Nunca imaginó que Yutia llevaría el lugar también, y sospecha que tal vez ella tuviera algún vínculo con algo así en su pasado. Concluye que es una buena chica. En su carta, Yutia tranquiliza a Aylan diciendo que todos están sanos y crecen bien, pidiéndole específicamente que no se preocupe por Deus. A nuestro protagonista le alivia saber que los niños prosperan, pues el entorno de crecimiento es clave para evitar el surgimiento de los pecados. Sin embargo, a Evan le frustra que nuestro protagonista aún no haya conocido a los niños. Alan intenta esquivar el tema porque no tiene ganas de verlos en persona, y aunque acercarse podría ayudar, el recuerdo de lo trágico y horrible de sus caminos en el juego le da náuseas. A pesar de haberlos rescatado antes de su despertar, nuestro héroe sigue aterrorizado. Dándose la vuelta, calcula a bulto que quizá los conozca dentro de 5 años, y ahora que los 5 pecados están reunidos, Alon empieza a centrarse en cuidar de sí mismo. En este mundo de fantasía, la magia es esencial y, por suerte, su cuerpo actual tiene el don. De pronto, Evan menciona una organización llamada Luna Azul. Alon no conoce el nombre, así que Evan le explica que es un grupo famoso que elimina organizaciones criminales. Nuestro chico casi ni escucha, piensa que como en el juego no existía, pronto se desvanecerá. Evan añade que también ajustician a nobles corruptos, esperando que su maestro lo conozca, pero Alon ignora y manda al caballero a dormir en la habitación de al lado. Esa noche en el orfanato, Yutia recibe informes sobre las acciones de Luna Azul. Una niña, Seolong, dice que masacró a todos en su objetivo. Es el pecado de soberbia y dice con orgullo que nadie descubrió su identidad porque llevaba ropa hecha por otra niña llamada Rin. Seolan cuenta que ofreció perdonar a sus víctimas si adivinaban el color de sus ojos, pero nadie lo acertó. Rin, que en realidad es la avaricia, informa con frialdad que además quemó los cuerpos. Radan añade que en el sur también quedó todo limpio. Como pecado de la mixofobia, él dejó irreconocibles a los hombres de la organización Avalon y a un laboratorio ilegal de experimentos. Yutia queda satisfecha con el trabajo y les recuerda que existen por la Gran Luna. Esa organización secreta, Luna Azul, adora a la Gran Luna, pero Deus señala un problema inminente. La idea de un obstáculo en algo que supuestamente está bajo la voluntad de esa persona enfurece a Yutia. Deus explica que el jefe de Avalon es hijo de la familia del conde donde vive Alon, y además ha descubierto que el primogénito de esa familia tiene puesta la mira en ese individuo. Al oírlo, Yutia emite una energía abrumadora. La carta que sostiene le ordena eliminar la amenaza, arruga el papel con rabia y coincide con la evaluación de Deus. 2 años después, el padre de Alan muere. La causa oficial dice infarto, pero nuestro protagonista sabe que el hombre fue un drogadicto hasta el final. Cerca, la gente comenta una redada reciente de Luna Azul y nuestro joven señor nota cuánto preocupa al pueblo ese grupo. El funeral termina en silencio, sin luto sincero por el conde. De vuelta en su cuarto, Evan pregunta cuál es el siguiente paso, pues Leo, el primogénito, será jefe del clan el año que viene. Sin embargo, el caballero se extraña al ver a nuestro chico haciendo las maletas. Sorprendentemente, Elon quiere que ambos se vayan ya mismo. Evan piensa que huyen del territorio, pero Elon aclara que van al sur, a Roadmill, un pueblito. Mientras parten, Leo los observa desde la hacienda. Tras disfrutar 3 días en el pueblo, vuelven, pero solo porque nuestro chico vino al funeral de su primer hermano. No pensaba volver y está desconcertado al ver a Leo morir tan pronto. La causa, una espada en el corazón y no hay pista del asesino. Cuando Alon intenta sonsacar detalles a un criado, el hombre reacciona con pánico y se disculpa por haber mirado siquiera. Ese comportamiento deja confundido a nuestro joven señor. Pronto, Evan se acerca y susurra si Elon es el cerebro secreto que descabezó a la organización Avalon de la noche a la mañana. El héroe queda en estado de shock. El día que Elon partió hacia Roadmill en la carroza, Evan se pregunta por qué eligió un pueblo en vez de una ciudad.
Elon, pensativo, responde que ese pueblo es la pieza final de su plan. Salvó a los 5 grandes pecados de vidas miserables y evitó un futuro donde el mundo entero es destruido. Road Mill además no tiene relación con la historia original, y encima tiene una villa Palladio. Nuestro protagonista planea vivir como un noble de lujo, aunque le explica a Evan que todo tiene una razón oculta. Evan no queda satisfecho porque sabe que Elon suele eludir lo que le molesta, pero nuestro héroe insiste en dejar las cosas así. Leo empieza a plantearse si matarlo o no, aunque lo considera inútil, incluso pensó en envenenarlo tras la muerte de su padre. Pero ahora que se fue de la hacienda, Leo siente que ya no hay motivo para matarlo. Aún así, los encuentra tremendamente molestos, quizá por el mal momento de Avalon, y ordena a su hombre que siga la carroza. Su hombre, Almón, pregunta si quiere que lo eliminen. Leo se queda atónito. Nunca imaginó que su mano derecha lo cuestionara. Mientras le recuerda que haga lo que se le manda, Alman clava su espada directo en su pecho. Leo sufre un shock tremendo al ser traicionado por su fiel hombre, pero Alman ha decidido deshacerse de él porque disfrutó seguirle la corriente. Para sorpresa, Alman es en realidad Radan, miembro de la organización Luna Azul. Curiosamente, él revela que solo creen en la luna roja. La luna azul es su espada, por eso se mueven cuando la empuña. No pueden permitir que nadie dañe a la gran luna. Con eso, asesta un golpe a Leo. Roden añade que pueden moverse libremente a su antojo. Esa es la razón por la que esperó a que Leo pronunciara esas palabras. A Leo le costó 2 años decirlas. Cuando Leo lo amenaza con sus hombres, Radan simplemente dice que borrarán a Avalon de la faz de la tierra. Se marcha de la hacienda pensando en cómo actuó Leo aun cuando la gran luna le dio una oportunidad. En cambio, Elon disfruta sus días tranquilos en Road Mill. Despertarse, comer cuando le apetece. Ahora vive como un verdadero noble, pero su calma termina al recibir un telegrama. Nuestro chico se queda paralizado al enterarse de la muerte de Leo. Así, regresa a la hacienda 3 días después. Todos los sirvientes actúan raro con él. Sorprendentemente, creen que él es el cerebro que destruyó Avalon. Ahora, Elon entra en episodios de locura impredecible. Le brotan lágrimas mientras pregunta cómo pudo convertirse en el autor intelectual. Evan comenta que el protagonista es el único que más puede ganar con todo esto. Tras el asesinato de Leo, Alan se convierte en el heredero perfecto con una coartada impecable. Con Avalon eliminado, nadie le puede hacer la vida imposible. Por eso se lo señala como el cerebro y tiene a un asesino nivel maestro de espadas a su servicio. Nuestro héroe está más perdido que nunca preguntándose cómo alguien pudo derribar una organización tan grande de un plumazo. Entonces recuerda a la organización que caza a otras organizaciones. Se refiere en realidad a la Luna Azul. Sin embargo, Evan dice que el gremio de inteligencia no cree que haya sido la Luna Azul, porque esta no deja cadáveres y siempre deja una marca. Pero el problema es que los miembros de Avalon murieron por espada. Nuestro joven empieza a temblar al comprender por qué lo señalan como el cerebro con el maestro de espadas. Piensa que la Luna Azul no apareció en el juego, así que un grupo tan grande no puede ser culpable, pero sigue sin saber quién fue. En el orfanato, Ren informa a Yutia que no quedó rastro alguno. Solon confirma lo mismo. En ese momento llegan Deus y Radan y les dicen que las fuerzas restantes de Avalon eran 486 hombres. Según su señor, han partido a todos por la mitad. A Yutia le encanta el progreso. Así, en solo 5 días, Avalon, la enorme organización del reino Asteria, fue borrada del mapa. Radan informa que la limpieza no ha terminado. Ha descubierto que muchos más nobles están ligados a Avalon, incluida la Ducado de Altea. Con eso, cada hijo se prepara para encargarse del resto en silencio. Yutia pregunta por el gremio de información. Rine dice que tratan el asunto como ajeno a la Luna Azul. Deus añade que los demás gremios opinan igual y culpan al maestro de espada. Y Yutia ordena mantener la vigilancia, pero no molestar a esa persona por esto. Pero Deus señala que esta vez un familiar de sangre de esa persona intentó hacerle daño. Cortando su protesta, Yutia deja claro que eso no fue una orden. Como espada de esa persona, no pueden pensar por su cuenta. Según ella, la Luna Azul solo actúa por órdenes, aunque recuerda severamente que esa persona lo sabe todo. Por eso no quiere que le fallen. Deus, por su parte, no entiende por qué Yutia se pone nerviosa solo por haber sido descubierta. Todos acatan, todo lo que hacen es por la gran luna, por esa persona. En la finca, Alan estuvo muy ocupado tras el funeral. Lo único que quería era vivir tranquilo con su dinero. Con la muerte de Leo se ganó muchos resentimientos. Aunque la muerte de Leo debería haber pasado dentro de 6 años, tras el fallecimiento de sus hermanos, toda la carga familiar recayó en el heredero. Pronto, un grupo de empleados entra a su despacho con libros y guiones. Nuestro protagonista se frustra y se pregunta por qué trabajan tanto. Piensa que cuando vivía el conde eran todos vagos y hacían trampa. Cuando los vasallos dejan sus materiales sobre su mesa, se asustan al ver su gesto frío. Se preguntan si está enfadado, así que, para no perder la vida, deciden trabajar más duro. Alan entiende que le temen por el rumor y desea que cada uno se ocupe de lo suyo.
Más tarde, nuestro héroe está ocupado en su entrenamiento de combate, pero Evan está muy confundido preguntándose cómo llegó al segundo año tras solo 2 años de estudio por su cuenta. Le duele en la cabeza al pensar que normalmente se necesitan 4 años de entrenamiento para alcanzar el segundo año, porque la magia no se puede usar a menos que uno nazca con el don. El chico lo minimiza con un comentario sencillo sobre ser algo talentoso, aunque en el fondo sabe que practicó tanto defensa propia porque estaba muy ansioso. La técnica que aprende ahora exige un control de maná muy preciso. No quiere hacerlo a medias. Además, nunca se imaginó usando magia en un mundo de fantasía. Al principio estaba ilusionado, pensó que no habría peligro cuando su plan se completara, pero al volverse la supervivencia una preocupación real, se dio cuenta de que su canal de maná es bastante pequeño. Como resultado, nada parece salirle bien. El orificio de maná con el que uno nace es como el tipo de cuerpo de un atleta, fijado desde el nacimiento. En cambio, el orificio de maná de nuestro joven señor es minúsculo. Ahora, sentado junto a su criado nocturno, piensa en un plan para cuando todo falle. Mientras tanto, Evan le informa sobre una invitación a un baile. El chico se queda un poco desconcertado por la súbita invitación a la fiesta. Más tarde, ambos, elegantemente vestidos, llegan al baile. Alan ya se siente cansado. En realidad es un baile habitual de nobles del sur del reino de Asteria. Como nuestro protagonista está a punto de ser conde, está decidido a hacer contactos. Cree que relacionarse con la nobleza es clave para su futuro tranquilo, pero para su sorpresa, cada noble empieza a huir de él en cuanto se le acerca. Evan apenas contiene la risa y quiere que no se enfade, pero Elon ya esperaba algo así. Entonces le hace señal a Evan de que le espere hasta que vuelva. Al alejarse, reflexiona que ya esperaba ser ignorado por falta de dignidad. Luego observa que, a diferencia de la época de su ilustre bisabuelo, el actual Palatio es la oveja negra del este. Sin embargo, nuestro héroe no ha venido al baile sin un plan. Tiene pensado usar las habilidades sociales que ha practicado en secreto para revertir la situación. Toma una copa de vino y comenta que su sabor es peculiar. Una dama cercana lo mira. Nuestro chico alaba aún más el vino. Cree que sonríe con dulzura, pero en realidad hace una sonrisa inquietante. La mujer sale huyendo con su padre para preparar el vino al instante, pero Elan no quería que lo hicieran. Mientras tanto, todos a su alrededor murmuran que amenazó para arrebatar una edición limitada de vino especial. Evan intenta contener la risa otra vez, luego cuenta lo que ha recibido: un buen caballo de Palladian, té cítrico Fenian, metal de Vilanda y el vino de Valentino, pero Elan solo se siente hundido. Descubre que la familia Palladio es más famosa de lo que pensaba. Además, como todos creen que mató a sus propios hermanos, lo evitan a toda costa. Agobiado por esos pensamientos, sale a tomar aire fresco. De pronto, una pelirroja parece interesada en nuestro chico. Nuestro protagonista está ahora en el balcón, perdido en sus pensamientos. Súbitamente alguien habla desde atrás pidiendo un momento para hablar con él. Se pregunta quién será. De improviso aparece una joven llamada Loria, hija del ducado de Altea. Parece que nuestro chico conoce a esta casa. Recuerda que los Altea son una de las 3 grandes familias siniestras de la psique, las ovejas negras del norte. Sabe que quien se le acerca no será alguien corriente, pero no recuerda a Loria en absoluto. Nunca la vio en el juego. Sin perder tiempo, Loria le exige apoyo porque afirma que pronto la asesinarán. Loria explica que recibió el cariño de su padre y hasta ahora fue protegida como la hija de su consorte. Pero ahora, con el duque de Altea enfermo, sus hermanas han urdido un plan para matarla. Ahora el protagonista lo entiende todo. En realidad, ella ya estaba muerta cuando empezó el juego. Aunque ella le suplica ayuda, él la rechaza sin rodeos. Ella incluso le ofrece la mitad de la casa Altea si le ayuda. Aún así, Eileen no parece dispuesto a ayudarla. En el fondo, admite que su situación es dolorosa, pero no quiere enredarse en los problemas ajenos. Ya le cuesta mantenerse con vida. Además, no tiene esos poderes que dicen los rumores, así que no puede ayudarla. Nuestro héroe se rinde al ver su rostro sin esperanza y, para animarla, le dice que en el futuro recibirá algo bueno. Vuelve al salón de baile. Inesperadamente, Díaz y Ryan observan todo desde las sombras. Se enteran de que Altea se ha acercado a la gran luna, y Díaz piensa avisarle a la luna roja que algo le puede pasar a esa persona. Sin embargo, Ryan cree que no hace falta. Según lo recopilado, Loria es la única de su familia sin vínculo con Avalon, así que no sería el objetivo de Redan. Deuce lo toma como buena noticia. Las otras Altias caerán más pronto o más tarde. Ryan le recuerda que su tarea es cortar el flujo de información. No quieren que esa persona se entere del incidente de Avalon. De vuelta en la fiesta, Eilan siente una especie de barrera a su alrededor. La gente no interactúa con él. En ese instante, una dama pelirroja lo saluda. El chico piensa que es la oportunidad de hacerse amigo de la nobleza, así que le devuelve el saludo, pero su aura tan sospechosa lo frustra. Entonces recuerda haberla visto en el juego. Su forma de actuar le confirma que quien le habla primero no puede ser una noble normal. Aún así, la saluda con respeto: señora Zenonia. Ella se sorprende un poco. No esperaba que él la conociera. Nuestro protagonista asiente. Es muy famosa.
Las 3 casas villanas del reino de Asteria son Altea en el norte, Palatio en el este y los degenerados de Senonia en el oeste. Resulta que esa dama, Calia, es la hija mayor del conde Senonia. La casa Senonia es un sindicato de clase ejecutiva más refinado. Deja claro que él necesita conexiones nobiliarias para sobrevivir, pero como ya se está desmoronando, nuestro héroe elogia su belleza con elegancia. Tras agradecerle, ella desea hablar más con él. Aunque él también quiere, hay demasiadas miradas. Además, en el fondo, solo quiere irse. Observando su frialdad, Calia confirma que es como dicen los rumores y se despide esperando que vuelvan a verse. Pero nuestra protagonista está desconcertada al verla irse tan de repente. Mientras tanto, Ryan informa que la información sobre Avalon está perfectamente oculta. Aunque Dios advierte de una nueva preocupación y señala a un hombre que vigila a nuestra heroína desde fuera. Ryan decide limitarse a observar porque no tienen órdenes directas, pero eliminarán a ese hombre si hace falta. Otro día, Evan se queda perplejo al ver el cañón que emite una aura oscura junto a Aelon. Evan se extraña de lo oscuro que se ve por dentro aún a pleno día. Por otra parte, nuestro chico se siente orgulloso de haberlo por fin encontrado, y al entrar, espera que no sea otra falsificación, aunque el joven maestro le asegura que esta vez es de verdad. Nuestro protagonista piensa para sus adentros que en el juego fue fácil de encontrar. En realidad vino hasta aquí por el laberinto del sur. El laberinto de los susurros obliga a resolver acertijos en 8 cámaras para ganar un artefacto valioso. Aún ahora nuestro chico recuerda todo el paso a paso. Llegan ante una enorme puerta, la entrada al laberinto, y aunque la visitó muchas veces en el juego, ahora lo siente muy distinto. Evan comenta que el aspecto parece hecho a mano, pero le interesa más saber cómo nuestro chico lo conocía. De manera inesperada, Alon revela que solía venir, y Evan se queda confundido. Entonces nuestro protagonista esboza una sonrisa pícara y dice que solo bromeaba. Dentro ven criaturas tipo dragón volando, aplastadas por 2 manos gigantes, y si fallan un acertijo, ellos correrán la misma suerte. Pero Elan actúa con mucha calma, lo que deja a Evan boquiabierto. Aunque llevan 4 años juntos, Evan todavía no lo descifra, y además todas las misiones que han hecho hasta ahora no tienen relación entre sí. No entiende cómo su maestro sabe todo de este lugar sin haber salido de casa. Mientras tanto, nuestro chico acertó el enigma, pero la puerta no se abre hasta que se haga una cosa, y al comenzar a abrirse, Evan piensa que, después de todo, seguir a su joven maestro siempre acaba bien. Tiene tanta curiosidad por saber qué planea ahora nuestro héroe. En cambio, Alon está hecho polvo después de intentar mirar la enorme puerta y casi se le tuerce el cuello. Cuando la puerta se abre, los dos están frente a un tesoro, pero el protagonista solo ordena tomar el anillo negro y volver a casa ya mismo. Evan cree que será totalmente inútil, pero nuestro joven amo dice que traer otra cosa solo les acarrearía problemas. Al ponerse el anillo negro, Elon obtiene la restricción. Al darse la vuelta para marcharse, descubren que los montón de piedras del cañón eran en realidad golems. Incluso en esa situación, Evan solo piensa en buscar la forma de al menos huir de allí, pero sorprendentemente el chico da un paso adelante para eliminar a esos golems. Evan le recuerda que su prioridad debe ser escapar. Intenta pararlo gritando que una magia de segundo nivel no bastará aquí, pero nuestro héroe tiene un plan. Usa la restricción con ayuda de su nuevo anillo negro. Del anillo emergen unas ondas poderosas contra los golems. Alguien recita un conjuro para usar el anillo negro. Alon recuerda que en esa parte del juego había una ventana de selección, así que sabe que esa voz es la recompensa por limpiar el laberinto, la restricción. Es un artefacto de absorción que impone límites al usuario a cambio de poder. El muchacho se estremece al escuchar la voz del laberinto. Primero dice que para todo lanzamiento de hechizo serán obligatorios los sellos manuales de Babaloya. Luego, el laberinto pregunta qué desea obtener. Alan responde que necesita más poder para torcer un poco las leyes del mundo. El laberinto concede su deseo. Para el segundo deseo, vuelve a recitar un conjuro. En todo lanzamiento solo se podrán usar las palabras sagradas de Babaloya. El laberinto entonces quiere saber qué pretende con eso. Nuestro joven amo pide lo mismo que antes, pero para sorpresa de todos, esta vez el laberinto guarda silencio. El protagonista se pregunta si ha hecho algo mal, ya que incluso creó el icono de la habilidad, por si acaso. Sabe que elegir tanto los sellos como las palabras para la restricción da el máximo poder mágico. Nuestro héroe ha dominado todos los mudras y frases con la práctica, así que esto debería funcionar. De pronto, el laberinto acepta su segundo deseo. Anuncia que los que recuerdan los sellos y los misterios del gran dios olvidado han recibido su gratitud, así que llevarán a cabo su voluntad. Pero Elon no entiende qué quieren decir con llevar a cabo su voluntad. Mientras lo negro es absorbido, la restricción funciona correctamente. El laberinto ha decidido vigilarlo porque él es el heredero de esa voluntad. Justo entonces, Evan le grita al chico que su magia de segundo año no servirá aquí. Resulta que el tiempo fue detenido y nuestro protagonista vuelve al primer momento en que los golems comienzan a atacar. Ahora está listo para probar la restricción y su precio. Alon activa su recién despertado poder parecido al trueno.
Usando leyes de refracción, rebote, luz azul y difracción lineal junto con signos, lanza un golpe poderoso contra los golems. Evan se queda atónito al ver cómo todas las construcciones son destruidas por nuestro joven señor. En un instante, los golems quedan totalmente aniquilados. Con la amenaza neutralizada, Aylan y Evan empiezan a salir. Evan se pregunta si el protagonista escondía su poder hasta ahora, pero Aylan solo niega con la cabeza, lo que confunde aún más al mercenario. Evan no ha visto algo así en sus 15 años de servicio, y pregunta si eso fue realmente magia de segundo año. Nuestro chico asiente con firmeza, aunque por dentro también está confundido. Recuerda que el hechizo no era tan poderoso en el juego. En el combate por turnos de Psychedelia, un hechizo se mejora con un sigilo o una invocación por turno. Esta vez activó un rayo en cadena potenciado 5 veces con 4 invocaciones y sigilos. Hojas de trueno acumuladas se amplificaron juntas para formar una configuración apta para magia eléctrica a gran escala. A cambio de la restricción que obligaba a usar un sigilo y añadir una invocación por cada hechizo, Aylan ganó otra cosa. Recuerda que le concedieron poder por heredar esa voluntad, lo que le permitió multiplicar su magia por 10. Sin embargo, Aylan no esperaba resultados así. Finalmente, la barca sale del cañón. Evan está agotadísimo y se pregunta quién pudo crear un lugar tan oscuro, pero el chico está perdido en sus pensamientos. Recuerda que el laberinto susurrante tenía otro nombre, uno que corría por toda la comunidad gamer. La zona se conocía como el laberinto de Palaion, por eso Aylan le dice a Evan que fue construido por alguien llamado Palaion, pero Evan está tan exhausto que no lo capta del todo, y mientras se dirigen de vuelta al este, Aylan piensa que llevan 3 semanas en esta misión. Además, nuestro protagonista tiene asuntos que atender al regresar. Evan se sorprende de lo aplicado que es, y así empiezan a volver a casa, mientras él reflexiona que elegir un sigilo acorde al elemento aumenta el efecto y escoger la entonación correcta refuerza la magia, aunque aquí los resultados no coinciden con el juego. En la versión digital, lo visual no cambiaba y solo subían las estadísticas de ataque. Aquí, en cambio, cada sigilo alteraba visiblemente el hechizo y cada invocación tenía su propia metamorfosis. Aunque sea solo una técnica mágica, Aylan se pregunta si su control de maná es lo bastante fino para percibir esos cambios. Decide probar la teoría cuando recupere maná y al final queda plenamente satisfecho con los resultados. Evan y Aylan montan en sus caballos para volver sin saber que Ryan los observa desde atrás. Ella regresa a la entrada del cañón y recita conjuros mientras las marcas iluminan las paredes, y pronto aparecen palabras que cuentan que por un amigo que quedaría solo, el maestro de la espada Peleón mantuvo su puesto. Rin recuerda que este hombre frenó la invasión de los oscuros y derrotó a Alacólica, el devorador de corazones de su pueblo. Este es el radiante emperador, el gran Peleón, y Rin conoce esta historia porque nació con una gran misión en la antigua biblioteca. Lo curioso es que oyó a Elan decir que el lugar lo había construido Peleón. Ryan nota cuánto difiere ese muchacho de la versión histórica, algo realmente extraordinario. Y además, la Gran Luna una vez llamó a Peleón un amigo digno de reverencia, pero la entonación que nuestro héroe susurró ni siquiera aparece en los registros. Simplemente no logra entender su identidad. Con eso sale del cañón, encantada de que lo que dijo la Luna Roja fuera cierto, y se siente algo avergonzada por haber seguido órdenes cuando llega Deus. Inesperadamente, Deus no logró obtener la información requerida porque el hombre que perseguía fue eliminado. Ryan decide denunciarlo para que lo investiguen. Esa noche en la casa del conde de Senonia, Kalia se da cuenta de que los rumores sobre Aylan eran ciertos. Su mirada era fría e impasible y ella recuerda que él la llamó famosa. Lo admite. El conde Senonia es poderoso y célebre, pero le resulta raro que la consideren famosa cuando casi nunca socializa. Se vuelve hacia su padre pidiendo opinión, aunque él guarda silencio. Para su sorpresa, con un chasquido toma control de su cuerpo y lo pone a trabajar, señalando con emoción que nadie sospechará que ella dirige la casa mientras el conde parece un tonto. Recuerda cómo Elon descubrió a su espía entre las sombras justo cuando le piden que vaya a su habitación inmediatamente. Allí encuentra el cadáver de su informante. Según la chica, no reveló secretos porque el sello no se activó. Kalia sonríe pues nunca pensó que la pillarían así. Dice que la sorprendieron en cuanto se vieron. Por otro lado, nuestro héroe no tiene ni idea de todo este asunto. En el ducado de Altea, Loria está desesperada al darse cuenta de que Alon, el noble del inframundo, tiene unos ojos tan fríos como los de su padre. Lo ve como alguien con quien jamás conviene enemistarse, y aún así, aquel muchacho había sido su última esperanza. Sabe que él no aceptará un trato con semejantes pérdidas, pero el problema es que ella no tiene nada por culpa de sus 4 hermanos. Hasta ahora vivía solo de la piedad y el cariño de su padre. Al entrar en la mansión, las criadas le informan que su hermana, la dama Phelan, y su hermano, el señor King, se han suicidado. Loria queda atónita ante la noticia.
No comprende cómo quienes apuñalarían a su propia sangre pueden quitarse la vida. Al preguntar por Tamalion y Marianne, las criadas descubren pronto que los dos terminaron con la vida del otro en una habitación. El caos se propaga por la finca porque nadie entiende bien lo que ocurre. Mientras tanto, Radan se retira en silencio porque él está detrás de la masacre. Las criadas corren presa del pánico y Loria recuerda que nuestro protagonista dijo que la suerte le sonreiría. Ahora lo ve como a alguien que oculta su verdadera identidad, esperando el momento justo para tomar el poder como la sombra detrás de la casa del conde. Su cuerpo tiembla al comprender lo que realmente quería decir. Justo después de ese incidente, Loria se convierte en la heredera del ducado de Altea. Tiembla de arrepentimiento por haber hecho un trato con nuestro héroe, un hombre que ahora considera un demonio, pero se recuerda que no puede traicionarlo ahora. Habiendo visto el final de quienes lo desafiaban, decide seguir adelante sin mirar atrás. 2 meses después, Elrond recibe un envío del duque de Altea. Vino Cernax, carísimo, cada botella vale varios miles de oro. Nuestro héroe encuentra una nota dentro y descubre que en realidad es de Loria, no del propio duque. Se pregunta por qué se lo mandó y siente algo de culpa por no haberla ayudado en su último encuentro. Según el mensajero de Altea, el regalo fue preparado personalmente y ordenaron entregarlo a mano. Alon se queda atónito al darse cuenta de que Loria ya es oficialmente la duquesa de Altea, y ella se estira en su despacho tras 2 meses sin parar. Tras la muerte de su padre por enfermedad, ascendió al título en la ceremonia de sucesión. Las muertes de sus hermanos fueron repentinas, pero ella logró evitar sospechas. Todo esto siguió a su asistencia al baile, cuando su organización secreta ya había sido aniquilada por sus parientes. Al perderlo todo, quedó horrorizada, pero ahora cree que Eilland, quien rechazó su oferta al principio, movió todo desde las sombras. Está angustiada imaginando cuánto habrá planeado nuestro chico. Para no cargarlo, ni siquiera le comunicó la muerte de su padre. Supone que su plan necesita la cooperación de Altea, por eso la ayudó. Ya duquesa, unificó todas las organizaciones bajo Altea, pero aún así siente que no puede compararse con el poder que nuestro protagonista oculta. Sospecha que nuestro héroe busca algo más de ella y se pregunta qué puede ofrecerle que un magnate del submundo como Palladio no tenga. Concluye que debe ser la fama del nombre Altea y decide concentrarse en sus deberes con la esperanza de que su benefactor noble valore su regalo cuando finalmente contacte. De regreso en la oficina de Alon, la representante de Altea se despide. Nuestro chico está en shock, no procesa su repentino ascenso al poder y siente que pasa algo raro. Ya van 5 años desde que empezó a vivir en el juego de fantasía. Evan se le acerca, lo llama joven señor y corrige a conde. Aunque Elan aún no es conde oficialmente, le permitieron usar el título desde Año Nuevo. Por dentro está sombrío, ser conde no estaba en sus planes, pero decide acostumbrarse y aprovechar los privilegios. Justo entonces recibe una carta de Yutia. Pese al tiempo, siguen sin pistas del asesino de Leo. Evan sospecha venganza, pero tras ver cómo su presencia ya cambió pequeñas cosas del tiempo del juego, nuestro héroe dice que solo quiere estar listo para lo peor. Evan lo vacila por finalmente comportarse como conde, y Elan abre la carta. Yutia cuenta que todo va bien y que todos están entregados a sus aficiones. El informe menciona que Deus se ha vuelto todo un profesional en las obras de marionetas. Seolang disfruta jugar con amigos, Ryan está absorbida por su investigación y Radan se ha puesto con la jardinería. Para Alon, esas cartas mensuales del orfanato se han vuelto una rutina cálida y familiar. Él se alegra de verlos crecer mientras los apadrina sin haber visto nunca sus caras. Al preguntar sus edades, Evan responde que ya alcanzaron la edad de integrarse a la sociedad como adultos. Nuestro chico se siente un poco triste por lo rápido que crecieron, pero acepta la verdad y decide soltarlos. Evan está desconcertado porque pensaba que esos niños fueron rescatados con un propósito específico, pero nuestro protagonista quiere que elijan su propio destino. Cree que, como se aseguró de que no despierten como pecados, estarán bien por su cuenta. En el juego, cada batalla contra jefes traía una narración que mostraba sus rasgos. Yutia tenía talento para la fe, Deus para la espada, Rain para la investigación, Seolang para el combate y Radan para el liderazgo. Cree que si los coloca en puestos adecuados tendrán un buen futuro. Al prepararse para escribirles, decide darles un regalo a cada uno, y a nuestro héroe le toma todo el día terminar las cartas, que Evan se lleva para entregar. Elrond espera que esos 5 niños tomen estos mensajes y salgan al mundo. Luego, en el orfanato, cada uno de los 5 recibe una carta personal. Unos se emocionan, otros se ponen muy serios. Los 5 ya crecieron y cada uno recibe su propia carta. No las ven como simples correos, las tratan como órdenes formales. Antes de leer las nuevas instrucciones, Yutia decide repasar las cartas antiguas. Seolong se emociona muchísimo por leer los mensajes que antes solo vio Yutia, y pronto todos revisan los viejos documentos. Para los demás, las cartas no parecen directrices, suenan a charla común.
Ante eso, Yutia explica que nuestro chico ordenó desde el principio disfrazar las cartas de conversación normal. Señala que en la primera que le escribió le preguntó cómo estaba y mencionó a su segundo hermano usándolo de silla. Yutia interpreta eso como que señalaba un objetivo para eliminar y que le pidió que le informara después. Incluso revela que la carta en la que nuestro héroe le dijo que cuidara el orfanato era en realidad una orden en clave para formar la organización Luna Azul. Así ha seguido meticulosamente cada palabra de nuestro protagonista desde el inicio. Dios comenta que esos métodos deben evitar filtraciones de información, y Yutia asiente, diciendo que eso mismo es como deberían decodificar correctamente las directrices. Sin embargo, Deus apunta que sería mucho más fácil visitar un césped en persona, o usar un comunicador mágico. Raiden coincide, señalando el riesgo de filtraciones por correo físico, pero Yutia les recuerda fríamente que su papel es simplemente obedecer órdenes. Justo entonces, Xiaolang sugiere que por fin lean las nuevas directrices. Las cartas los asignan a sus nuevos destinos. A Deus lo mandan a Caliban, la tierra de los caballeros. A Xiaolang le indican que vaya a una colonia. Radan es destinado a la ciudad del placer, Raxus, y Rain es enviado a la ciudad laberinto, Lartania. Eutia, por el contrario, debe ir al reino sagrado de Rasoria. Deus no entiende del todo por qué nuestro héroe le dijo que fuera caballero, pero nota que Aelon decidió seguir patrocinándolo. Además, en cada carta viene escrito el lugar donde están sus dones individuales. Por eso deciden salir al instante, y Yutia les recuerda no revelar jamás el nombre de la Luna Azul. Pasan 2 meses mientras Aelon sigue investigando magia y técnicas. Le pregunta a Evan por los asesinos que mataron a Leo, pero Evan no ha encontrado pistas en el gremio de información. Nuestro chico reflexiona sobre cuánto han cambiado los ajustes del juego desde que intervino para rescatar a los 5 grandes pecados. Loria, que debía haber muerto, se ha convertido en la duquesa de Altea y está levantando rápidamente su poder en el Ampa. De repente, Aelon ordena a Evan que detenga la investigación sobre los asesinos, creyendo que no debe involucrarse más. En la ambientación del juego es casi imposible esquivar la red del gremio de información. Empieza a temblar al darse cuenta de que no debe meterse en situaciones imprevistas que puedan costarle la vida. Decide no acercarse a organizaciones secretas que solo reaccionan si las dañan, y le indica a Evan que deje el asunto por completo. En ese momento, Evan informa que Deus ha sido nombrado caballero en Caliban. 3 meses después, Evan añade que Deus ya ha creado su propia orden de caballeros. Alon se queda estupefacto, pues eso implica que Deus ha alcanzado un nivel experto pese a no llevar mucho tiempo como caballero. Evan también menciona que se espera que el 5º maestro caballero aparezca dentro de 10 años, título conocido como la Espada de Caliban. Nuestro héroe se siente inmensamente orgulloso. 6 meses después, un año tras la independencia de los pecados, Elon finalmente asume la cuenta tras su ceremonia de sucesión. Evan entra para informarle que Deus se ha convertido oficialmente en uno de los 5 espadachines de Caliban, un caballero maestro. Alon se queda en silencio, murmurando sorprendido y preguntándose si solo los maestros de la espada pueden ostentar ese título. En el juego, un maestro de la espada es un trascendente que superó la hoja de aura y despertó una habilidad llamada derivación. Según Evan, Deus aún no logró despertar derivación, pero el reino le otorgó el título tras derrotar al 4º espadachín cuando Caliban perdió a un caballero maestro ante los bárbaros del norte. Normalmente se tardan 15 años solo para manejar maná y décadas para dominar la derivación, pero Deus alcanzó este nivel en un año pese a no saber nada de esgrima antes. Nuestro chico cree que pronto superará a Reinhardt, el maestro más joven, si consigue cerrar la brecha con la derivación. El héroe empieza a soñar despierto con los beneficios que podría obtener, pero suspira pensando que quizá no gane nada. Evan lo despacha con un gesto, recordándole que el protagonista solo envía cartas a Yutia. Aún así, las cartas que recibe Yutia siempre incluyen noticias sobre los otros pecados porque se vigilan entre sí. Elon espera al menos un gracias de Yutia por los regalos y, algo decepcionado, se da una bofetada para concentrarse. Se recuerda que, aunque despertaron como los 5 grandes pecados, no han destruido el reino. Lo importante es que los niños estén bien. La escena cambia a la capital de Caliban, Khurdum, al barrio noble alto donde reside la Orden de Caballeros del Eclipse Lunar. Dentro de la gran mansión, Deus Macallion, ahora capitán de los Caballeros del Eclipse y el maestro más joven, observa a su hermana desde una ventana. Se saludan con la mano y aunque ha pasado un año, Deus aún siente vergüenza al recordar su cambio. Lo había perdido todo frente a los negros, quedando solo con un odio incontrolable. Que la gran luna, Alon, le salvase la vida no bastó para ganar su lealtad al principio, aunque la promesa de que algún día podría vengarse personalmente lo mantuvo fiel a la Luna Azul. Trabajar para la organización era peligroso, pero no le importaba su seguridad. Cumplió misiones durante años para allanar el camino hacia sus enemigos. Finalmente recibió su primera orden personal, y nuestro héroe indicó la ubicación de un regalo en una posada del sur, en Regat 10. Aunque a Deus no le interesaban los regalos, fue de todos modos. Para su sorpresa, encontró a su hermana menor perdida en esa posada. Creía haberlo perdido todo, pero gracias a Elon, halló a una hermana tan valiosa como la propia vida. Deus encuentra a la hermana que creía muerta. Se llama Shili, y mientras más tarde toman té, él le pregunta qué pasó después de que los separaron. Shili cuenta que tras la separación, ella fue llevada por ellos.
Esperó en la oscuridad muchísimo tiempo, y justo cuando iba a ser ejecutada, por suerte la rescataron. Unos años después, a punto de venderse en un mercado de esclavos, alguien volvió a abrirle camino y la salvó. Ese salvador fue Evan. Desde entonces, Shilly recibe medicinas y apoyo constante. Incluso recibió una carta de nuestro protagonista asegurándole que no se preocupara por su hermano porque ambos estaban a salvo bajo el nombre de Palatio. Deus se queda pasmado al ver el nombre de Alan. Nunca imaginó que el hombre revelaría su identidad. Se pregunta cómo su hermana pudo conocer la Gran Luna, sobre todo porque nadie le había contado a nuestro chico sobre la familia de Deus. Ni siquiera Eutia sabía más allá de que Deus había sido atacado por los de negro. De pronto, Dios recuerda la insistencia de Eutia. La Gran Luna lo sabe todo. Todas sus preguntas encajan como piezas de un rompecabezas y se disipan. Al principio no entendía el fervor de Yutia, ahora se siente el tonto. Comprende que nuestro héroe siempre supo la verdad y estaba dejando pistas para el niño que, de otro modo, habría quedado solo. Viéndolo totalmente ausente, Chili llama a su hermano. Él le acaricia la cabeza y comenta que, aunque su espada antes solo actuaba por odio, la Gran Luna pasó por alto sus fallos y le mostró piedad. Para Deus, que había vivido solo para vengarse de los de negro, la supervivencia de su familia le llena de profunda gratitud. Por fin entiende por qué Yutia sigue a Alon. No es una fan ciega, sino una leal vasalla de un hombre con visión infinita. Para agradecer a nuestro héroe, Deus promete alcanzar la cumbre de Caliban como caballero maestro y formar una guardia élite de espadachines. Avanzando al presente, Deus ya ha creado su grupo y se prepara para un informe. De pie ante su unidad élite, declara que la próxima expedición será la base del eclipse. Espera el día en que pueda ofrecer un pago que satisfaga a la Gran Luna y ordena estrictamente a sus caballeros que demuestren su valía bajo la luna antes de partir a luchar contra los bárbaros. De vuelta en la hacienda Palatio, Elan descansa tranquilo, contento de que los 5 chicos ya hayan crecido. De pronto, una ráfaga de viento esparce sus desordenadas notas de investigación por la habitación. Desde que volvió del laberinto, nuestro protagonista se ha centrado en estudiar frases. Tras ordenar sus resultados, anota que la refracción potencia las imperfecciones de los hechizos completados para ampliar su área de efecto. La repulsión altera la forma del proyectil provocando su transferencia, mientras la luz azul realza magia paralela como los relámpagos. La difracción lineal, en cambio, concede penetración para golpes críticos. Nuestro héroe también estableció reglas estrictas para estas frases: no usar términos inadecuados, no repetir frases y está limitado a 4 arcos. Por su capacidad de maná, solo puede usar esta magia una vez al día. Dado que las frases y bestias de Baboloya eran un concepto olvidado en el juego original, tuvo que investigar la mecánica por su cuenta. Para poner a prueba 2 meses de experimentos, Aelon desata su magia de trueno-luz. Al eliminar el punto central de la esfera mágica reunida, crea una descarga eléctrica por desequilibrio. Incluso su magia aparentemente débil cobra propósito mientras canta: fijación, compresión, colapso, efímero florecer total. Se desata una enorme cantidad de poder mágico. Al ver la destrucción, nuestro chico concluye que el orden de las frases es vital, recordando cómo fracasó al intentar usar colapso primero. De pronto, alguien grita desde atrás incrédulo. Es Kalia, quien está de pie con su mayordomo en absoluto shock. Califican su poder como origen, una magia única supuestamente reservada solo a magos de séptimo círculo. Alon se queda boquiabierto con la comparación, pues esos magos ocupan la cúspide de la jerarquía mágica. Kalia y su mayordomo esperan en la sala de recepción de la familia Paltio con 2 propósitos distintos. El mayordomo trae una carta capaz de infligir un daño terrible a Zenonia, y Kalia quiere confirmar las verdaderas intenciones de Aelon, sentir la magia que devoró a Palladio y medir la fuerza de la organización que lo protege. Para su sorpresa, sin embargo, encuentra a su mayordomo temblando de miedo. Pese a estar más allá de Shell, un mago de 5º rango expulsado por experimentar con humanos y capaz de arrasar un batallón, el hombre está hecho un manojo de nervios. A lo largo de los años se mantuvo arrogante incluso con Kalia, que lo apoyó, pero ahora está visiblemente afectado. Justo entonces entra nuestro protagonista y pregunta fríamente por qué están allí. Kalia se disculpa por la visita inesperada y dice que se perdió buscándolo. Alon aclara entonces que no usó un origen. Según él, apenas llegaría al 2º rango, y añade que la magia no le sirve realmente para nada, ni para defenderse ni para atacar. Se lo dice con cierta resignación interna. Sin embargo, Kalia y Biankel interpretan sus palabras como si solo quisiera evitar que revelaran su poder. Biankel, balbuceando de miedo, admite que debió estar equivocado. Alon respira aliviado y vuelve a preguntar directamente el motivo de la visita. Kalia explica que venían de otro viaje y pasaban por ahí, que solo quisieron hacer una visita de cortesía, sin motivo concreto. Nuestro héroe comenta que debe volver al trabajo y no puede entretenerse mucho más. Kelia se levanta agradeciendo a Allen por concederles aunque fuera un instante. Antes de irse, él sugiere que visite al duque Altea si necesita con quién hablar, que cree que se llevarían muy bien. Ella se toma la sugerencia en serio y planea visitar al duque. Mientras nuestro chico y Evan los despiden, Evan comenta que los Zenonia, una familia occidental arruinada, han venido de visita. Elon no sabe por qué y se siente raro, como preocupado.
Le preocupa que si se rumorea que usa un origen, los que ambicionan poder irán a por él. Al volver a entrar, piensa que Senonia jamás se acercaría de verdad a Althea, pues son rivales en los bajos fondos. Lo único que Alon desea es que no regresen nunca. Dentro del carruaje, Kalia pregunta a Biankel si ese poder era un origen. El mayordomo niega con la cabeza y, aún temblando, explica que un origen es una magia que impone sus propias leyes sobre el lienzo de principios absolutos e inmutables. Sin embargo, lo que vio a través de su ojo observador fue que el lienzo mágico del conde se estaba desgarrando. Eso significa que Aelon estaba poniendo a prueba los mismos principios absolutos. Bianchel lo observó fijando relámpagos en su sitio, envolviendo y colapsando las leyes, y aún así manifestando el hechizo como si jugara con las reglas mismas. Esto es un milagro que desafía la razón, y el mayordomo sospecha que en realidad fue obra de un dios antiguo olvidado. Le duele la cabeza y se obliga a dejar de pensar, porque esas ideas son peligrosas. Tras ganarse elogios por investigar conocimientos antiguos y la magia de la era olvidada, concluye que nunca deben oponerse al conde Paltio ni hacerse su enemigo. Callius suspira, viendo inútil intentar descubrir sus intenciones. Al recordar su sugerencia de visitar al duque Althea, ella cree haber pasado a ser una peona de Aelon. Han pasado 2 años desde que los 5 niños salieron por su cuenta, y nuestro héroe pregunta si hay noticias nuevas sobre ellos. Aunque no recibe noticias directas de los niños, descubre por sorpresa que el condado de Sanonia y la casa ducal Althea han hecho una alianza. La noticia cae sobre el chico como un peso enorme. Nunca imaginó que los 2 pilares del inframundo se unirían. Además, su alianza parece formal en la superficie, bajo el acuerdo del inframundo. Alon entra en pánico creyendo que, aun habiendo criado a esos pequeños pecadores, esta sombra conjunta acabará por derrumbar el reino de Asteria. No puede creer que Kalia se tomara sus palabras tan en serio aquel día, pero trata de restarlo con un encogimiento de hombros, pensando que será temporal. Aún así, decide prepararse por si acaso y empieza a escribirle a Kalia de inmediato. Quiere disculparse por si pareció brusco, torpe o frío en su encuentro. Encarga a Evan que entregue el mensaje. Más tarde, nuestro protagonista lee una carta de Yutia y no halla información sobre Radon ni Seolong. Se pregunta si Seolong ha muerto. Piensa que si hubieran seguido sus instrucciones y hallado el don, podrían haberse convertido en un guerrero digno hasta de una Baba Yaga. En el juego existía un objeto llamado la bestia sagrada de la tribu Golden Mane. Según la ambientación del juego, si el pecado de la soberbia no la hubiera convertido en una caída, ella habría sido una gran guerrera Lenglan. Alon incluso le habló del tesoro oculto que podría usar como recurso, pero la cruda verdad es que su tierra es una nación donde solo se conquista el mundo por la fuerza. La escena cambia a la nación desértica de Colony. En un lugar extraño, Seolang, ahora con el regalo de Alon, se estira mientras su calvario por fin termina. Le agradece por el valioso obsequio, pues al principio creía que la esencia de la tribu Golden Mane era solo un amuleto cualquiera. Ahora se da cuenta de que las historias que oyó de niña no eran solo cuentos. Su clan es descendiente de la tribu Golden Mane, reyes de todas las bestias. Este objeto es una reliquia legendaria heredada por siglos, que otorga poder y autoridad divina. Con esto en sus manos, Seolang enfrentó todas las pruebas dentro de su mundo interior. El día que estaba muriendo como sujeto de prueba, la gran luna la salvó y le dio el poder para vengarse del dragón negro que mató a sus padres. Por eso decidió devolverle el favor a Elon de corazón. Sabe que el verdadero propósito del regalo no era que siguiera siendo una gladiadora cualquiera. Planea convertirse en la más fuerte y reunir a los Golden Mane para recuperar su gloria. Al final, dará caza al dragón negro. Mirando la luna, decide dedicar todos sus esfuerzos a su salvador, con la meta de devolver la grandeza de su clan bajo la luna azul dentro de 500 años. Esta estirpe sigue siendo la mayor entre las bestias y el rey indiscutible de su especie. En la oficina de Elan, Evan informa sobre los 5 niños que reunió la Guilda de Información. Según sus reportes, Seolang se ganó el título de Destello Dorado por su actividad arrolladora en Colony. Por suerte, a nuestro héroe le alegra oír que está bien. Evan coincide, diciendo que Colony es un lugar donde la fuerza te permite salirse con la tuya casi siempre. Lamentablemente, no tiene noticias de Ridan desde que se fue a aprender el oficio a Raxus. Aunque Evan tiene algunas pistas, aún las están verificando. De pronto, el chico pregunta con frialdad si Evan está ocupado. Tras una pausa, Evan admite que ya terminó todas las tareas que tenía pendientes. Alon le recuerda entonces a Evan que deben prepararse pronto, que solo llegar a la Torre Mágica tomará alrededor de un mes. Evan se sobresalta pues no tenía idea de que iban para allá. Resulta que nuestro protagonista simplemente se olvidó de mencionar el plan. Mientras Evan dice que solo hace falta una semana para llegar a la Torre Mágica Verde, Elon ya decidió ir a la Torre Mágica Azul cerca de la ciudad laberinto. Con eso, Evan empieza los preparativos, mientras Alon, por cierto, no soporta ir en carruaje. Sin embargo, en su destino hay un objeto que puede sostener sus escasos manás, así que el viaje es necesario. En el juego nuestro chico pasó horas farmeando en la Artania, cuyo laberinto central era el mapa principal para subir de nivel en Psiquedelia. Cuanto más profundo se internaba un jugador, mejores eran los objetos que encontraba. Aunque miles entraban, nadie llegó al final, así que la gente se quejaba de que el mapa bajaba hasta el infinito.
Por eso, reliquias aparecen todo el tiempo y los tazadores mágicos certificados son ricos y respetados. Allí, una chica llamada Ryan está a punto de hacer su examen de tazadora. Nuestro héroe se pregunta si el regalo que le mandó no fue demasiado pequeño, solo era un ítem para ayudar a tazar equipo, y decide apoyarla más tarde si no es suficiente. La escena se traslada a la ciudad laberinto de la Artania, llena de exploradores y mercenarios, sin gobierno. En una esquina sur se esconde una tienda de tasación llamada Mérida, famosa por sus servicios raros y frecuentada por nobles y exploradores de alto rango. Entre esos clientes está el señor de la Artania, que visita la tienda donde trabaja Ryan. Ella acaba de tazar un aparato que genera llamas con maná, y el señor, agradecido, nota que es una reliquia capaz de recibir una impronta. Al preguntar más, Ryan explica que una pizca de maná mantiene la llama 1 hora. Satisfecho, el señor se va y Ryan dirige su atención a otro dispositivo que también puede ser imprintado. La razón por la que esa tienda de barrio es tan conocida es por una impronta llamada Chirrido, un regalo de nuestro chico. Ryan repite feliz las palabras de su carta que la animaron a ser tazadora, aunque al principio no entendió la instrucción. Ella cree que su maestro es amigo de Palatio y una figura de la era olvidada de los dioses exteriores. Pensaba que todo servía para combatir a los negros, y al principio no veía cómo ser tazadora encajaba en ese objetivo. Sin embargo, al ver el regalo, comprendió que su naturaleza era distinta a todo lo conocido. Obtuvo el ojo de la cola, que detecta rápido objetos por debajo de cierto umbral de maná. Ryan se da cuenta de que la verdadera naturaleza de este artefacto ni siquiera figura en la biblioteca. Tras romperse los sellos, la impronta se abrió. Decidió entonces ganar poder sobre los negros en el futuro, viéndolo como habilidad y medio de sacrificios. Ahora mismo le faltan 252 sacrificios para que florezca por completo. A cambio de mejorar las estadísticas del relicario, este absorbe algo que hace cambiar su ojo, aunque solo reacciona a reliquias de alto rango. Si se usa el objeto equivocado, el poder acumulado desaparece. Valorar artefactos y distinguir sacrificios de alto rango, solo ella puede hacerlo, nacida en la biblioteca de la eternidad. Con una sonrisa cruel decide hacer lo necesario contra el lobo negro, convencida de que todo encaja con la visión de la gran luna. 3 semanas después, Alon y Evan llegan a la Torre de la Magia Azul. Por desgracia, el maestro de torre está ausente y les recibe la vicedirectora, una maga de sexto círculo llamada Pedia Clint, que les dice que expliquen su asunto y se marchen. Para sorpresa del protagonista, su rostro le resulta familiar respecto a la historia principal. Como aún es antes de la trama original, Pedia solo es vicedirectora. En el juego es una genio que alcanza el 8º círculo y gobierna la torre en sus 20. Esta torre tiene un poder bélico enorme y un estatus casi nobiliario por su monopolio de ciertas necesidades. Como vicedirectora, Pedia ha trascendido lo ordinario. Tras revelarse a Alon, él dice venir por la grieta temporal. Pedia, ocupada buscando documentos, se detiene cuando él afirma poder eliminarla. Una grieta temporal o Simon es una puerta a un subespacio desconocido que aparece donde se usa magia intensamente, creando anomalías y destrucción. Usando su ojo observador, Pedia pregunta si el chico realmente cree lograrlo con su talento actual, y de inmediato le manda a irse. Cuando Alon intenta explicarse, ella lo corta y le reprocha alardear de quitar la grieta mientras guarda el tesoro dentro. Ella golpea la mesa con rabia, claramente agotada por la cantidad de gente que viene con reclamos parecidos. Nuestro héroe cree que es injusta, pero pide con calma que lo guíe hasta la ruptura para que vea su poder en persona. Pedia se mantiene impasible, convencida de que solo quiere manipular a la opinión pública tras haber conseguido el título de conde por pura suerte. De pronto desata una gran oleada de maná para impedir que arme un escándalo. Alon comenta que, aunque parece ocupada, está al día con los cotilleos y da miedo. Él, aunque asustado, está desesperado y va directo a hacerle un trato. Si no cierra la grieta, le cede toda su fortuna. Como ella sigue sin ceder, ofrece jurar un voto de maná. Eso le interesa, y más tarde ella le muestra el camino, recordándole por última vez que si fracasa, todo lo que posee será suyo. Mientras se acerca a la fractura, Pedia se pregunta si es un genio o un simple afortunado. Sonríe con desdén y concluye que debe ser un tonto con suerte por atreverse a venir sin saber su lugar, sobre todo porque su maná apenas roza el 2º círculo. Ella cree que no puede hacer nada. Mientras tanto, Alan recuerda que normalmente no hace falta tanto esfuerzo para cerrar una grieta. Suelen expulsar un artefacto y desaparecer por sí mismas en 3 meses, por eso se dejó de investigarlas. Sin embargo, esa grieta en concreto lleva dando problemas más de 2 años. Frente a la anomalía, Pedia le dice otra vez que se retire si no puede y se fija en que va a usar la mano desnuda en vez de un bastón. En el fondo, sabe que los tratados antiguos describen eso como un método primitivo y trata de impedir que haga algo tan temerario, pero nuestro héroe se concentra y ella, en un instante, queda paralizada. De hecho, todo a su alrededor se ha detenido. Al mirar por su ojo observador, ve inesperadamente un enorme ojo rojo suspendido justo encima de Elan. Su ojo se activa y empiezan a analizar la anomalía.
Tras cálculos veloces, le aparecen cadenas de texto llenas de palabras oscuras y ominosas. De repente, un ojo rojo gigantesco se materializa y se estira hacia ella con una exigencia absoluta que la deja empapada en sudor. En el fondo, ella entiende perfectamente la gravedad de esa orden. Tras un breve instante, el ojo gigante se cierra y se desvanece en el aire. Con el fenómeno desaparecido, Alan le comunica que la puerta está oficialmente cerrada. Para él, la tarea fue relativamente simple, solo requería objetos y métodos específicos. Luego se ocupa de asegurar la reliquia que acaba de conseguir. Naturalmente, nuestro protagonista sospecha que la técnica volverá a hacer falta, así que lanzó un hechizo creíble sobre Pedia para arreglar las cosas. Se pregunta un instante si ella picó el anzuelo, y parece que sí. Ella decide al instante mantener el suceso en secreto absoluto. Sin embargo, al verla hacer gestos raros, Alan empieza a dudar de su éxito. Cuando intenta acercarse, ella lo corta con un grito, asegurando frenética que puede guardar el secreto y que no dirá nada a nadie. Nuestro héroe queda completamente desconcertado por su comportamiento errático. Más tarde, nuestro protagonista se prepara para regresar a casa con Evan. Inesperadamente, Pedia se acerca al chico y le ofrece una poción de recuperación de maná que ella misma preparó. Alon, al mirarla de cerca, se da cuenta de que es de la mejor calidad. Pedia musita si le gusta, dejando al chico atónito. Solo 2 botellas de esa poción valen lo mismo que varias de rango inferior, así que el regalo resulta carísimo. Se pregunta si ella está tan agradecida por cerrar la puerta, pero en realidad solo intenta agradarle porque ella guarda su propio secreto. Entra en pánico y ofrece firmar un juramento de maná para demostrar su discreción. Alan no entiende por qué juraría por algo tan trivial, pero antes de que pueda aclararlo, ella firma el juramento de inmediato. Al ver su reacción, nuestro héroe concluye que simplemente no quiere aclarar el malentendido. Aún así, nuestro héroe ha conseguido la reliquia que quería de la Torre de Magia Azul junto a 5 frascos de poción y un juramento vinculante. Dentro del carruaje, Evan señala que aunque la reliquia fue difícil de obtener, parece mucho más sencilla de lo que esperaba. Alon guarda silencio y solo revela que la necesitaba sí o sí. El objeto es en realidad el sello del impío, una pulsera con una gema diseñada para absorber y almacenar maná del ambiente. Parece que funciona a la perfección, aunque su capacidad de almacenamiento no es enorme, es más que suficiente para rellenar el agujero de maná de nuestro héroe. Comparando su maná limitado con el objeto de apoyo, se recuerda que su camino es la investigación mágica y la autopreservación, no el combate en primera fila. Aún así, sus pensamientos vuelven a Pedia porque no está seguro de cuándo empezó exactamente su malentendido. Al despedirse, Alan intentó explicar que solo era un mago de segundo círculo, pero ella solo le hizo un pulgar arriba y asintió, como si aceptara todo lo que decía. Al pensarlo ahora, nuestro chico se da cuenta de que su reacción fue extrañamente parecida a la de Kalia. Le queda una sensación incómoda, aunque se tranquiliza pensando que probablemente no volverán a verse. La escena cambia a la finca Altea, donde Loria recibe a Kalia. Kalia la saluda comentando lo hermosa que está y Loria se siente a gusto, porque entre ellas no hace falta medir constantemente rango o poder. Curiosamente, ambas se ocupan pensando en el conde Palladio. Cuando Alon sugirió que Kallaya visitara al duque Altea, ella realmente entendió su intención solo después de obedecer la orden. Al hablar, descubren que ambas están bajo la influencia de nuestro héroe. Su alianza fue, en esencia, forjada por el mandato del conde Palladio. Con él por encima de todas, sus antiguas luchas de poder parecen cosa de nada. Por eso, Senonia y Altea se han acercado. Loria pregunta por qué Kalia llegó tan pronto, si la reunión no estaba programada hasta el mes que viene. Resulta que Kalia vino a hablar de la carta que Elan envió el día que ella dejó su finca. Aunque parece una disculpa corriente, tanto Loria como Kalia están convencidas de que el texto oculta un significado. Deciden analizar cada palabra buscando un subtexto. Al final concluyen que Aelon desprecia tanto a los aristócratas como a los realistas. Se preguntan si quiere que eliminen a ambos bandos y terminan decidiendo que el protagonista quiere expulsar a los nobles para instaurar un nuevo orden. Loria ahora cree que por eso necesitaba el prestigio de Altea y ayudó a que ella fuera duquesa. Está segura de que si el Señor del Oeste se une, triunfarán. Mientras tanto, en la Torre de Magia Azul, el maestro de la torre se entera de todo sobre el cierre de la grieta temporal. Las piezas del rompecabezas empiezan a encajar solas dibujando la influencia de Alon. Mientras tanto, nuestro chico estornuda, efecto secundario de la charla a sus espaldas, y casi se atraganta con un boniato. Él y Evan descansan en su camino a casa. Justo entonces llega una carta de Yutia. Ha logrado convertirse en sacerdotisa en el lugar elegido por nuestro héroe. El maestro de la Torre de Magia Azul por fin regresa. Se llama Salaim Mercado, un mago de octava esfera de poder inmenso. Al ver que Pedia está decaída, le pregunta si está bien. Con voz débil, ella dice que ya cumplió todo lo que le encargaron. Al notar su extremo agotamiento, Salaim se preocupa. Recuerda cómo llegó a ser vicemaestra tan joven. Talentosa hasta la arrogancia, antes no tenía límites. Era tan exigente con los novatos que los hacía llorar. Pero por tomarse la magia tan en serio, Salaim nunca intentó corregir su carácter. Pensó que al alcanzar la séptima esfera, ella sola se volvería humilde al ver lo pequeños que eran sus logros.
Ahora, sin embargo, la situación le resulta muy rara. Trata de animarla con una broma sobre su misión en el norte, preguntando si la carga fue demasiado dura. Ella solo suspira y dice que Elan selló la grieta temporal. Lamentablemente no puede explicar cómo se cerró porque está atada por un juramento de hombre. Con cara triste lo aguanta, sin poder decir más. Salaim le acaricia la cabeza y, en el fondo, se alegra de que su arrogancia por fin se haya roto. Se pregunta si la magia usada fue un origen. Pedia está tan abatida que ni aparta su mano, por eso Selin se interesa mucho en nuestro protagonista. Ha pasado un mes desde que el héroe volvió de la Torre de Magia Azul. Tras adquirir la marca de lo impío, Elan se ha sumergido aún más en el estudio de fórmulas mágicas. Ahora puede usar magia más veces al día y progresa rápido. Al descubrir una nueva regla, la anota en sus notas. Aunque el progreso parece encajar con sus arreglos, no está totalmente seguro de la causa. En ese instante, Evan señala que la magia de Elon se ha vuelto mucho más fuerte. Antes no le parecía magia de segundo círculo, pero ahora suena a otro nivel comparado con hace meses. De hecho, la magia de Elon acaba de crear un cráter enorme en el suelo. El chaval cree que esa destrucción no puede ser solo por la gravedad. Un hechizo estándar de segundo círculo no debería aplastar la tierra así, ni aunque fuera al máximo. Ahora Elon comprende que no se lo imaginó cuando sintió crecer su fuerza. Ese aumento tan marcado no parece venir del entrenamiento ni de las frases, porque mayor eficiencia suele significar más precisión, no un salto así. Las frases funcionan como disparadores para alterar atributos, y tras meses investigando arreglos para la gravedad, el protagonista ha empezado a usar frases fijadas de forma intercambiable. Supone que la subida de poder es solo una pequeña ganancia por optimizar esos arreglos. Simplemente le dice a Evan que está en buena forma, por eso se siente más fuerte. Luego Evan le entrega una carta de Yudia, y al recibirla, Alon decide volver adentro porque ya agotó sus 3 hechizos del día. En su interior piensa que ese súbito poder podría ser la recompensa de una maldición. En el este, una maldición es un ritual donde uno se sacrifica para lanzar un conjuro sobre otro. El objetivo sufre una penalización, pero recibe una compensación. Como nadie cercano a nuestro héroe está relacionado con el este, lo considera posible, o quizá está recibiendo fe de algún lugar. Se encoge de hombros y recuerda que solo es un conde de un reino pequeño, ignorado por el inframundo. Se dice que está bien vivir sin darle demasiadas vueltas a todo. La escena cambia al Reino Santo de Rosario y su capital Rionel, una ciudad de un blanco puro que venera a Sharonia, diosa de la luna y la paz. En la casa de oración del este, un caballero llamado Locke saluda a Yutia. Sabe que ella es una monja de bajo rango que ni siquiera lleva la faja de la gracia santa, pero la trata con gran respeto y cuenta que salvó a 8 niños y a 25 personas de aldeas del este y oeste, creyendo que fue gracias a su guía. Yutia se encoge de hombros y dice que fue él quien hizo las buenas obras. Locke insiste en que ella guió a alguien tan insignificante como él. Durante 20 años no sintió ni rastro de poder divino y estuvo a punto de rendirse desesperado. En ese momento Yutia le tendió la mano y le dijo que creyera en la luna. Al principio no entendió, pero rezó a la luna varios días y, para su sorpresa, pronto pudo forjar poder divino. Aunque temió por un instante haberse desviado hacia la herejía al preferir la luna sobre la señora Sharonia, ahora cree que todo poder tomado de los dioses es igual. Los artefactos sagrados de la diosa brillan en sus manos y prueban su divinidad. Cuando preguntó antes a Yudia por qué lo orientó hacia la luna, ella explicó que la fe viene de una creencia invisible y tarda en crecer, y que es más fácil obtener resultados con algo que realmente existe en el cielo. Para ella, la luna siempre estará de su lado. Locke estuvo de acuerdo, pensando que era mejor para alguien lleno de dudas encontrar certeza. En el presente, Yudia le pide que muestre gratitud rezando con ella, y como es la hora de la oración, hay mucha gente reunida. Entran al salón y Yudia va directo al santuario a empezar a orar a la gran luna. La antigua pupila del protagonista se ha convertido oficialmente en una monja destacada del Reino Santo. Mientras lee la carta de Yutia, Alon siente un punto de frustración. Tampoco hay nada especialmente emocionante en la actualización. Toma la noticia como señal de que todos están bien, pero no puede evitar sentirse algo solo. Al fin y al cabo, solo recibe cartas de Yutia y de nadie más. El protagonista racionaliza que, como los otros niños nunca vieron su rostro, probablemente solo fue un desconocido amable que les ofreció ayuda. Su objetivo principal fue mantenerlos en el buen camino para que no destruyeran el mundo en el futuro, y habiéndolo logrado, Elon se recuerda a sí mismo que no hay motivo para decepcionarse. Con ese pensamiento alcanza una paz interior. El chico reflexiona sobre que Yutia aún le escribe cada mes a pesar de su apretada agenda, aunque le duela un poco que solo la mayor del grupo reconozca sus esfuerzos. De repente pega un respingo al darse cuenta de que Evan también está en la habitación. Por suerte, se calma al instante cuando Evan le cuenta que consiguió datos sobre los chicos en el gremio de información. Lo raro es que Radan se ha hecho pirata, y nuestro héroe se queda tan atónito que guarda silencio un momento antes de exigirle a Evan que le cuente todo con pelos y señales. Evan se sienta y revela noticias importantes sobre Seolong y Deus.
Resulta que Seolong ganó 23 retos seguidos de 100 contra Baba Yaga. Para ponerlo en contexto, el récord son 41 victorias consecutivas, pertenecientes al Rey León, un tipo que precisamente se une como compañero en el juego. Además, el ejército de la colonia depende mucho de esos luchadores porque son increíblemente poderosos, y hay altas probabilidades de que Seolong rompa ese récord pronto. Evan pasa luego a hablar de los caballeros de Deus, que ya hicieron caer a Kurga del campo de nieve, uno de los 8 jefes bárbaros. Esos jefes se volvieron sobrehumanos mediante varios rituales, un hecho que Alan conoce bien porque derrotó a los bárbaros e incluso a su dios, Ultultis, en el juego. Se siente aliviado de no tener que enfrentarlos ahora, especialmente porque Ultultis solo aparece después de que descienden los 5 grandes pecados. Por consiguiente, nuestro protagonista ya no necesita preocuparse por Deus, aunque por un instante se pregunta si no habría sido bueno visitarlos en persona para disfrutar de alguna de las ventajas de sus éxitos. Pasando al siguiente informe, Evan habla de Rein, que ahora es tazador y puede aplicar grabados negros a artefactos para potenciarlos. Tras oír sobre los demás, Elan vuelve a centrarse en la impactante noticia de que Radan se hizo pirata. Evan explica la situación de las 7 islas frente a la costa de Raxus, siendo la mayor la primera isla, donde Radan se ha convertido recientemente en capitán. Esta noticia deja a Aelon en shock porque nunca imaginó ese destino para el muchacho. Recuerda un meme que se rió en su día y que ahora es su cruda realidad, la historia de quien apadrina a un niño esperando que lleve una vida normal y ese niño termina haciéndose pirata. Nuestro chico desde luego no lo mandó a esos lares por esto. Según la ficha original del personaje, Radan es muy bueno en detección y como raro miembro de la tribu del dios del mar, en el agua se mueve con total libertad. Como en el mar de Raxus hay un montón de artefactos raros, nuestro héroe le sugirió hacerse buscatesoros y hasta le regaló un detector. A Evan le encanta ver a Radan triunfar, pero a Alon eso lo tiene hecho un manojo de nervios. Se pregunta cómo el chico pudo derrotar al capitán del primer pasillo si todos los capitanes son casi sobrehumanos y los piratas de las 7 islas jamás habían perdido una batalla naval. Sospecha que Radan debió recoger las mejores reliquias de la era antigua. En el juego, Alon pasó horas en el minijuego de buscatesoros para mejorar su equipo, así que asume que Redan subió de rango gracias a equipo superior. Aún así, le cuesta aceptar que su hijo se haya hecho pirata. Mientras tanto, en la ciudad marítima de Raxus, en el corazón del Principado de Korkia, el primer pasillo es el mayor de los 7 paraísos piratas. Su antiguo capitán fue eliminado por un hombre que, dicen, fue bendecido por el Rey Celestial mediante ofrendas, el gran pirata aplastacarmesí, Radan. A pesar de su nuevo título, Radan sigue desconcertado por la Gran Luna. Al principio creyó que el hombre era de buen corazón. Ratán habría muerto como sujeto de prueba si no hubiera conocido a Yutia y despertado sus poderes. Para ser franco, quería seguir a Yutia, por eso siguió a la Luna Azul. Pero todo cambió cuando recibió una orden directa de la Gran Luna. Ahora se pregunta si ser buscatesoros tenía algún sentido. Lo mueve el deseo de vengarse de quienes lo agraviaron. Su tribu, que vivía en paz en una isla oculta, fue arrasada por seres de las tinieblas. Cuando los supervivientes abandonaron la isla, cazadores mataron a los padres de Radon y lo vendieron como esclavo. Por eso, ser un simple buscatesoros no encajaba con la venganza que ansiaba. Cuando llegaron las órdenes, Radon ya había decidido obedecerlas, y su resolución se endurece al ver un barco lleno de esos mismos cazadores que asesinaron a sus padres. Según su capitán, recibieron la bendición del Rey Celestial como piratas elegidos. Raiden al principio desestimó lo del Rey Celestial como tonterías, pero luego descubrió que el poder se concede por el dios del mar, Klard, solo mediante rituales sagrados con partes del cuerpo de la tribu del dios marino. Radon finalmente comprendió la terrible verdad. Los capitanes de las 7 islas usan ese poder porque los cuerpos de sus padres fueron divididos en 7 partes y repartidos por las islas. Radon creyó que la Gran Luna estaba detrás de todo esto, por eso lo enviaron justo a ese lugar. Al principio quedó en shock, nunca le contó a nadie su trágica historia y sin embargo sentía que la Gran Luna lo ayudaba activamente a conseguir su venganza. Pero en ese momento Radon creyó no ser lo bastante fuerte para enfrentarse a los superhumanos que dominan el poder del dios del mar. Fue entonces cuando entendió que debía haber una razón para el don que recibió. Llegó a pensar que la Gran Luna había planeado todo, abriéndole el camino para su venganza. Poco después empezó a practicar con el regalo, las gafas de Amrita. Con ese artefacto, Radon pudo encontrar objetos ocultos en lo profundo del océano. Las piezas que recuperó compensaban su falta de fuerza natural. Al salir del mar con un montón de artefactos, se sintió tonto por haberse limitado a dar las gracias. Como la Gran Luna había cumplido su promesa, no solo puso ante Rodan los objetivos, sino que también le dio el poder necesario para derribarlos. En ese momento, el muchacho por fin entendió cada orden escrita en la carta. Rodan concluyó que la Gran Luna quería que ejecutara su venganza y tomara el control de las 7 islas. Llamó a Yutia y le dijo que todo era por la Gran Luna. Esas palabras, que antes no significaban nada, ahora brillaban con confianza en su corazón. 3 meses después llega por fin el otoño. Esta estación marca la Asamblea Social Bienal de Asteria. Alan debe participar porque la asistencia es obligatoria cada 4 años, pero nuestro héroe claramente detesta la idea.
Pronto se unen a la comitiva los carruajes de las familias Krill y Edorn, tal como estaba previsto. Ahora es habitual que la nobleza viaje en grandes grupos para evitar problemas con bandidos. Esa noche, hospedados en una posada, otros nobles sorprenden a Aelon preguntándole por qué solo tiene un guardia. Insinúan que su presupuesto debe ser muy ajustado tras haberse convertido accidentalmente en conde. Lamentablemente, en vez de bandidos, los que le dan problemas son los propios nobles. Históricamente, la riqueza de Palladio se forjó en las vastas cloacas del este. Sin embargo, nuestro chico está plenamente satisfecho con su vida actual tras abandonar esos negocios criminales. Al considerar el submundo demasiado peligroso, vive tranquilo sin grandes problemas. Y así, el Lampa del Este quedó en manos de grupos menores, mientras los rumores de que Elon se volvió conde por pura suerte ya se aceptan como hechos. Los falsos rumores de que él era el cerebro tras la casa del conde se diluyeron, y ahora lo han rebajado al mote de chico con suerte. Mientras tanto, los nobles no dejan de burlarse de su falta de dinero. Alan siente que están pasando la raya, pero de pronto cae en cuenta. Esas personas son en realidad víctimas de la familia Palladio. Las casas Krill e Edorn estuvieron bajo su yugo y ahora descargan el dolor que sufrieron. Para nuestro protagonista, no son más que trolls mezquinos de internet, así que decide ignorarlos por completo. Mientras tanto, Evan trae del comedor unos elotes a la parrilla que al chico le parecen deliciosos. Mientras ambos disfrutan del aperitivo, los señores de Krill y Edorn siguen parloteando. Casi parece un rap. Alon y Evan simplemente se zampan elotes y hacen oídos sordos a los demás nobles. La escena cambia al norte, tierra helada poblada por bárbaros. El lugar parece inhabitable. El capitán de los bárbaros, el gran Colcon, uno de los 8 jefes, finalmente ha caído ante nadie menos que Deus. Para los bárbaros, morir en combate es honorable y glorioso, pero esta vez la derrota vino por una cobarde emboscada. Fueron víctimas de un caballero calibán que propuso un duelo formal para luego traicionarlos. Ahora el gran Kulkan yace en la nieve amarga, avergonzado por acabar así. De pronto, oye una voz que le insta a invocar el nombre que antes todos adoraban, y al borde de la muerte susurra el nombre de su dios, Ultultis. Sorprendentemente su cuerpo se mueve al mencionar a la deidad. Pide ayuda llamando el nombre otra vez. Otoltus lo oye claro, decide atender su súplica, y así prosigue el viaje de los nobles hacia el salón social. Las burlas no pararon ni cuando la otra familia llegó con sus carruajes, pero Elan las ignoró porque no alimentar a los trolls es pura etiqueta gamer. Salieron de noche y tanto nuestro chico como Evan hicieron oídos sordos a las mofas. Eso solo dejó a esos dos nobles hechos unos frustrados. Hablaron de que Elon no tiene escolta extra. Revisamos con un artefacto y no hallamos nada, así que ya creyeron que los rumores de que es un noble pobre eran ciertos. Así que ahora planean una expansión por el mundo criminal. Quieren probar de primera mano ese dinero y poder astronómico y darle una lección a nuestro protagonista por perder la vergüenza. Su plan es mostrarle al héroe lo aterrador que es este mundo. Justo entonces oyen un grito y descubren algo espantoso. Están rodeados por monstruos, y caballeros y magos entran en acción. Con un hechizo de relámpago, un mago revela un ejército de goblins totalmente armados. Si son muchos, pueden acabar con todos allí, pues ya tumbaron a los vigilantes y se colaron, aunque hay algo raro. Los cuerpos de los goblins están cubiertos por unas piedras, su complexión es distinta y están imbuidos de maná, lo que cambia por completo sus capacidades físicas frente a lo que conocen los caballeros. Pronto esos goblins atacan y el suelo se quiebra. Noche tras noche cae en manos de los goblins hasta que alguien usa un hechizo de tercer círculo, muro de roca y un escudo de segundo círculo. No es otro que nuestro chico, Elon. Da un paso y pronuncia las frases que ha practicado, y la mayor parte de los goblins quedan atrapados dentro de una enorme esfera mágica que surge del suelo. Con la siguiente frase, vacío, la esfera empieza a expulsar rocas que caen sobre los goblins. Todos quienes lo ven quedan en shock, pero nuestro protagonista les pide que se concentren en la batalla mientras los goblins restantes cargan. Por eso los caballeros y magos empiezan a repelerlos. Nuestro héroe no se queda quieto y usa magia para tumbar goblins. Evan también le echa una mano. La batalla dura desde la noche hasta la mañana siguiente. Al final, los humanos ganan, pero todos se preguntan por el poder de Aelon. Por otro lado, ha palidecido porque acaba de salvarse de morir. Aunque su número de hechizos diarios subió, sigue siendo solo 3 o 4. En mitad de la pelea, su reserva de maná se vació por completo y quedó como una persona normal. Incluso con Evan cerca, perder la capacidad de protegerse fue aterrador. Viéndole temblar, Evan se preocupa si realmente está bien, pero el chico insiste en que sí. Al principio iba a ir solo porque todos eran un ruido, pero menos mal que viajó con la nobleza. Aparte de eso, señala que la amatista es el problema principal. Se pregunta por qué ocurrió un descenso. En el juego, el descenso divino es un fenómeno raro que sucede cuando un señor externo intenta descender.
Eso hace que los monstruos afectados se vuelvan más fuertes y feroces. Nuestro protagonista duda si esto debería estar pasando. Esos señores externos, que solo deben aparecer tras el despertar de los 5 grandes pecados y la destrucción del mundo, han empezado a bajar a esta tierra. Al chico le duele la cabeza porque no encuentra explicación, ya que los niños no han despertado como los 5 grandes pecados. Decide entonces recopilar más información para resolverlo. Si esto sigue así, Elon se dará por muerto. Por fin todos los nobles llegan a la finca ducal de la familia Roto Grey. Tras el largo viaje, a nuestro conde le entra náusea. Con eso se levanta el telón del gran evento social. En el salón de baile, Elon observa que todo allí está hecho de oro, lugar perfecto para una gran reunión social. Evan añade que su objetivo es simplemente lucir su riqueza. Al ver al duque Road Grey cerca, nuestro chico decide no mezclarse con otros nobles porque no le agradan esas reuniones personales. Inesperadamente, Krill y Idorn se acercan a nuestro protagonista. Extrañamente le piden que les dedique un rato. Para sorpresa, le ofrecen los mejores productos de su territorio y hasta un cofre de monedas para apoyarlo en su provincia. Verlos así confunde a nuestro héroe. Sin embargo, su presencia es realmente fría y ambos señores empiezan a temblar. Claramente lamentan haberle buscado problemas. Para entenderlo, retrocedemos al momento después de la batalla contra los goblins. Los señores Krill y Idorn temblaban tras ver el poder mágico de Elon. De la nada, habían contratado a una maga del barón Almond. Esa maga resultó ser una maga de tercer círculo que el barón había contratado para presumir ante los demás. Ambos señores entonces le preguntaron sobre la magia que Elon desató en la batalla. Ella dijo sin rodeos que su magia en verdad superaba la suya. Eso hizo pensar a los señores que el chico quizá pueda usar un tercer círculo, o incluso más. Concluyeron que estaba ocultando su verdadero poder y por eso no necesitaba guardaespaldas. Ahora, en el presente, ambos nobles intentan salvarse sobornándolo. Se inclinan de inmediato para suplicar su misericordia, pero Elon solo se queda ahí, desconcertado. Ni siquiera entiende que han malinterpretado. Es tolerante, pero esta vez, como han cruzado la línea, decide encargarse él mismo. Así que activa su modo frío. Ambos señores tiemblan de miedo, convencidos de que están condenados. Más tarde, Alan envía a Evan al gremio de información para obtener más datos sobre los nobles. Pronto, nuestro protagonista detecta a 2 nobles conversando en secreto. Entonces, potencia su oído con mana para escuchar su charla. Básicamente discuten la alianza del duque Altea y el conde Senonia. Fuera de eso no hablan de nada importante. Dado que Altea y Senonia no tienen buena relación, nuestro héroe concluye que la alianza no durará mucho. Justo cuando empieza a disfrutar la comida, oye algo nuevo de la conversación secreta. Dicen que el jefe de esta facción no es otro que Palatio. Elon se sorprende de golpe y piensa que eso no tiene sentido. Esto se debe a que conoció al duque Altea cuando ella era joven y a Calia 2 veces. Además, el actual conde Sanonia nunca lo ha visto. Aunque le duele la cabeza, decide dejar que hablen lo que quieran. Pronto, el tercer duque de Camlon, Carmine, saluda a nuestro chico. En ese instante, Elon se da cuenta de que a las reuniones sociales también asisten representantes de otros países. Con una sonrisa cruel, Carmine comenta que oyó que nuestro héroe se volvió conde por pura suerte. En realidad tiene curiosidad por saber cuál es el secreto. Esto enfurece muchísimo a nuestro protagonista. Justo entonces, un noble maduro se adelanta y pregunta por qué Carmine insulta a un noble del reino de Asteria. Carmine se queda descolocado. Pensó que oprimir a Elon no sería problema. Viene de un país lejano para tomar como esposa a la hija menor de Rotigre. Se cree tan perfecto que ninguna mujer podría rechazarlo. Antes, en el banquete con su prometida, la hija de Rotigre comentó mal de otras mujeres además de ella. Esa actitud la llevó a cancelar la boda. Él quedó furioso, pero entonces vio a nuestro héroe a lo lejos. En ese momento decidió usarlo para desahogarse, pero todo salió al revés. Otros nobles lo acorralaron. Los que se plantaron ante nuestro protagonista no son otros que el duque Rotigre de la facción aristócrata y el marqués Mardanio de la facción realista. Ambos le preguntan si está menospreciando al reino Asteria. También aparece una figura del centro de la facción moderada para mediar. Alan conoce bien a estos dos, que son el eje central del reino de Asteria. Carmen intenta negarlo. Pronto admite su error, pero entonces la marquesa Mardanio le susurra al oído que ha despreciado a Alon. Mientras tanto, nuestro héroe los observa en silencio. La escena le resulta muy familiar. En ese momento Carmine pide disculpas una y otra vez, pero los 3 nobles quieren algo más que una disculpa. Eso hace que nuestro chico recuerde recuerdos dolorosos del servicio militar. Finalmente, Carmen pide perdón por su grosería y sale huyendo. Entonces los 3 nobles se vuelven hacia nuestro protagonista, preocupados por si está bien. Por otro lado, él escucha la conversación en secreto de 2 nobles que creen que los rumores deben ser ciertos, pues figuras claves se le acercan. Creen que cuando Altea y Senonia entren en política, Palladio se fortalecerá y les dará poder. Nuestro héroe ya está harto de esos rumores, y si siguen así, la cosa puede volverse un dolor de cabeza para él. Pero él deja que hablen, son simples habladurías. El duque Rotigri y el marqués Mardanio conversan con el muchacho, y Mardanio comenta que oyó que investiga magia y que además ha conseguido un buen artefacto.
Decide al instante regalárselo a Elon. Por sorpresa, los otros dos también le traen un presente, y a Elon, incapaz de resistir la tentación, guarda silencio. Así consigue 2 artefactos mágicos y 5 pociones de maná. A primera hora en el anexo del duque Rottegri, Mardanio informa a una persona que Alan aceptó el obsequio. Los regalos leves entre la nobleza son saludos, pero los artefactos tienen otro peso. Quien busca unirse a una facción, regalando al líder, se hace aceptar. La señora a la que Mardanio informó comenta que Alon lo aceptó. Él se ríe pensando que es obra de la duquesa Altea. La dama frente a ellos es en realidad la duquesa Altea, que añade que ahora comparten objetivo. Ella pregunta por los demás y Mardanio dice que todos están listos para ser aceptados. Sin embargo, no entiende por qué ella se acercó personalmente a los elegidos por Ilón. Piensa que tras elegir las piezas necesarias harán un ritual de transición con sobornos sinceros. Aunque los rumores se propagan como pólvora, esto claramente es una corriente política, así que decide aprovechar la oportunidad. Por su parte, Loria está satisfecha con el avance y decide pasar al siguiente paso. Avanzamos al 4.º día del banquete y Elan sigue recibiendo regalos por sorpresa. Nuestro protagonista cree que la gente actúa así por los falsos rumores de su supuesta buena relación con Altea y Zenonia. Aún así, no puede resistir a aceptar más regalos. De pronto, Evan se le acerca por detrás y lo asusta de muerte. Por la noche, nuestro héroe se entera de que un dios exterior ya ha descendido en la región norte. Según Evan, Caliban está en shock y sospechan que Amethyst tiene conexión con un dios exterior. Además, averiguó quién busca a nuestro héroe. Está en una aldea al norte de Ashutalon. En ese momento, Alan decide ir directo a Caliban. Aunque Evan pide detalles, él no suelta nada y dice que lo explicará en el camino. Ordena a Evan que prepare todo. Evan se marcha y a Alan le duele la cabeza porque esto era lo que más temía. En el juego, los dioses exteriores son un peligro enorme. El problema, nadie sabe cuál de ellos va a descender. Por eso nuestro protagonista estaba recopilando datos, pero ahora todo eso sirve de poco. Jamás pensó que esto ocurriría tan pronto. Cuando jugaba, Elon vio cientos de posibles finales. Así que el desenlace ya está claro en su mente. Los reinos aliados se destruirán y caerán en el caos por guerras inútiles en tierras contaminadas por el poder exterior. Si eso sucede, la vida de nuestro chico terminará pronto. Aunque ya tenía planes para lidiar con esto, cuando un dios exterior desciende, pasa por meses de estabilización antes de despertarse por completo. Durante ese tiempo no puede usar todo su poder. Por eso decide intentar resolverlo en el momento Geu. Mientras tanto escribe una carta porque quiere ver cómo está ese chico ahora. Una semana después, Deus recibe la carta. Como consecuencia, aplaza la siguiente cita 2 semanas. La escena cambia a Parkin, una aldea al norte del reino de Ashutalon. Alan está frente al chico que buscaba, el Ivan, el protagonista jugable de Psychedelia. Es idéntico a las ilustraciones. Al verlo tan guapo, Alan duda si realmente es un chico. Se acerca y pregunta si el Ivan sabe quién es. El Ivan se ríe y dice que solo está feliz de conocer gente nueva. De esto, nuestro protagonista concluye que un héroe sigue siendo héroe aunque este mundo difiera del juego. Sabe que el Ibón llegará a ser famoso y poderoso en el futuro. Se siente raro que nuestro héroe conozca a un personaje que suele interpretar en el juego. Justo entonces le entrega a Elibon una bolsa de monedas y Evan saca un maletín con una poción rara, pero de pronto empieza a sacar montones de cajas de regalo. Al final, Elon le da todos esos regalos a Elivan, que no entiende por qué los recibe. Nuestro héroe solo dice que es una inversión. Internamente ha decidido dar todo lo bueno para el crecimiento inicial del protagonista. Le revela a Elivan que será alguien importante en el futuro. Espera que crezca fuerte para que pueda luchar contra dioses externos por él. Al marcharse, nuestro protagonista espera haberse ganado el corazón del niño. Cuando Elivan reacciona un poco, Alon se presenta. En el fondo, quiere que el chico recuerde su nombre para que, cuando Elibon triunfe, le agradezca. Elibon se le acerca por detrás y, con cara alegre, le da las gracias por su bondad. Nuestro héroe no esperaba tanta positividad, siendo esto fantasía oscura. Evan pregunta si está bien irse sin hablar a fondo, pero el chico confía en que lo entenderá porque es listo y rápido. En ese momento, nuestro héroe piensa que su vida corre peligro y no tiene tiempo para forjar relaciones de espacio. No puede decirle a Evan que puso al protagonista en modo caza automática. Justo entonces, Evan comenta que el Avan parece tener talento. Ha observado que su maná es denso y gira a su alrededor. Parece que también lleva artefactos. Alon está de acuerdo, aunque sabe que el Avan era, al principio, solo una persona común antes de aventurarse.
Piensa que esto podría ser otro efecto mariposa inesperado, distinto al del juego, sobre todo porque él es el protagonista. Como el chico solo quiere su vida perezosa, le dice a Evan que el Avan es fuerte y por eso invierte en él. Además, el Uban es de los pocos de buen corazón en este mundo oscuro, así que nuestro protagonista no tiene de qué preocuparse. En ese instante, Alan pregunta a Evan si Deus siquiera querría conocerlo, y reflexiona que ni siquiera visitó su orfanato por miedo. Nunca pensó que las cosas acabarían así. Evan comenta que al menos esos niños a los que ayudó querrán verlo en persona. 10 días después, Alan llega a la capital de Caliban, Curdam, donde muchos carruajes se agolpan frente a la puerta norte esperando entrar. Dentro de un vagón, Evan bosteza, agotado de verdad. Alon comenta que los viajes largos pasan factura. Sosteniendo un colgante antiguo, el chico piensa en los muchos lugares que han recorrido para prepararse contra ese dios exterior. Además, ha traído muchos regalos para Deus, preguntándose si al hombre le gustarán. Evan le recuerda que el coche está a punto de llegar al puesto de control y sale un momento para decir que con revisar las identificaciones basta para pasar la capital. Allí dentro, Alon agradece que todo vaya rápido. Pronto Evan regresa para contar un problema. Le han pedido que se aparte aun habiendo pasado el control de ID. Alon sale finalmente, ayudado por alguien que venía delante. Es un caballero llamado Varón, discípulo directo de la Cuarta Espada, el maestro Piola. Pero el chico no conoce a Piola y se irrita preguntando con el ceño frío por qué lleva caballeros consigo. Varón se acerca explicando que un amigo del reino, Ashutalon, le avisó de una molestia. Alan no recuerda hasta que de pronto recuerda a Carmine. Varón dice confiado que Alon se ha buscado problemas con su amigo. En un flashback, Carmine contactó a Varón por una esfera mágica y lanzó una maldición contra nuestro protagonista, pidiéndole que lo lisiara porque Elon iba hacia Caliban. De vuelta al presente, Varón confiesa que le debe un favor enorme a Carmine, así que quiere hacerse notar. Con eso, Varón y sus secuaces rodean a Elon y a Evan. Alan piensa que Carmine huyó tras provocar la pelea. Mientras tanto, Varón ofrece dejarlos ir si entregan todo su equipo caro. Avanza y apunta la hoja hacia nuestro héroe exigiendo cumplimiento. Por dentro, Varón se siente bien, creyendo que no pierde nada. Asume que el protagonista es del reino Asteria, sin voz en la alianza, y un noble pobre sin contactos en Caliban. Mientras tanto, el chico está claramente molesto por esos dos pájaros trabajando juntos y empieza a reunir energía en la mano. Varón, por su parte, está listo para lanzar el ataque sin miedo, convencido de que su maestro solucionará todo al final. Pero antes de que pueda dar el golpe, alguien entra y lo agarra por el cuello, haciéndole gritar. Lo levantan del cuello mientras forcejea y se pregunta ¿quién es esa persona? Y Alon también se queda atónito al ver al recién llegado. Es Deus quien le pregunta a Verán con frialdad qué pretende hacer con su benefactor. Verán no sabía que Deus ganó el duelo contra Kurga de los campos de nieve, y entonces Deus le da un puñetazo en la cara que lo tumba al suelo. Después Deus lo coge de la cabeza y le dice que pare. Viran no sabía que el conde Palladio tiene el título de Sin Espada, así que con la cabeza cogida, Viran suplica que se detenga y descubre que Palladio es el benefactor del maestro caballero Deus Macalion. Tomando control total de Viran, Deus amenaza a los lacayos. Si se atreven a moverse, les irá muy mal. Luego comienza a darle palizas a Varán y lo estrella contra un árbol. Nuestro muchacho observa atónito al nuevo Deus, que furioso sigue golpeando a Viren y dice que debería estar agradecido de que no puede matarlo. Aún así, no para y asesta otro golpe poderoso. La cara de Viren ya está totalmente hinchada, pero Deus continúa dándole. Desde atrás, Evan comenta que lo están dejando hecho polvo, mientras nuestro héroe se queda en sus pensamientos, repitiéndose eso de que Deus lo llama su benefactor. Nuestro chico esperaba ser tratado como un padre, no como un benefactor. Al ver lo diestro que se ha vuelto Deus, Alan se siente orgulloso, piensa que ha crecido y se ha convertido en todo un hombre, y, cubriéndose el rostro, dice que esto es lo que siente un padre orgulloso. Mientras tanto, Evan le recuerda que mire, su hijo está golpeando a alguien, y Alon se siente bien pensando que su hijo llegaría tan lejos por su padre aún en un país extranjero. Le parece tierno, pero al ver a Varán hecho polvo, comprende que se ha pasado un poco. Recuerda que Deus fue uno de los 5 grandes pecados. Entonces Deus se acerca inesperadamente y se inclina ante Elan con una actitud totalmente distinta, anunciando que lo escoltará. En algún lugar de un clima helado, guerreros derrotados están siendo quemados. Cerca, un caballero ondea su estandarte y anuncia que uno de los 8 jefes, Col Khan el Grande, y su clan han sido eliminados. Ese caballero es Delmon, tercera espada de Caliban y capitán de la Orden de Caballeros Llama Carmesí. Lo declara una victoria para la Orden Llama Carmesí. Todos sus soldados alzan las armas en celebración. Delmon les ordena regresar al cuartel y reagruparse. De camino se siente irritado. Después de tanto, no quiere perder contra un caballero que acaba de ascender. Aprieta los dientes, decidido a usar métodos ilegales desconocidos para otros para asegurarse la victoria.
Caliban y los bárbaros tienen una historia de guerras honorables. Sin embargo, Delmon engañó a Kulkan y lo atacó cuando lo encontró solo, eliminando con éxito a todo su clan. Además, el cuerpo de Kulkan desapareció durante la batalla. Delmon sospecha que los bárbaros lo ocultaron. Incluso si sigue vivo, cree que pronto morirá por el veneno que le dio. Lo deja pasar, pensando que todo acabará cuando regrese a Caliban y reporte su logro. Pronto, sin embargo, él y su escuadrón sienten algo increíble al ver la base avanzada. En realidad, en el centro de la base está Kulkan, con la mirada llena de intención asesina, llamando a Delmon. Delmon activa su espada de inmediato, preguntándose qué aura es esa. Se recuerda a sí mismo que Kulkan debería estar muerto, pero alguien con un aura oscura y siniestra le pregunta a Delmon cómo osa desafiar al gran y secreto árbol de honor que ahora otorga poder al Kulkan en pie. Hay un terror que desafía incluso a un sobrehumano capaz de matar a cientos de un solo golpe. El sudor le brota en la cara mientras Delmon murmura que él no es Kulkan, sino otra persona. Otra vez, una voz le exige una respuesta. Delmon argumenta que fue culpa de Kulkan por confiar en un duelo en el campo de batalla. En lugar de hablar, desata llamas desde su espada que arrasan una gran zona. Sin embargo, Kulkan permanece completamente indemne. Afirma que Delmon ha alcanzado un nivel alto para un humano y le da una última oportunidad de duelo. Entonces Delmon ordena a su escuadrón prepararse para la guerra. Por su parte, Kulkan se prepara para la batalla, considerando a Delmon un hombre honorable. Decide no darle una muerte honorable por su barbarie. A su orden, el ejército muerto de Kulkan comienza a moverse. Cada uno gime por el dolor al andar, gritan con un sufrimiento insoportable. Les duele tanto que suplican que alguien los mate, piden una y otra vez que simplemente los rematen. En un instante, Kulkan hiere a Delmon con la mano desnuda. Delmon grita de dolor. Kulkan además hace explotar el suelo bajo sus pies y los caballeros de Delmon salen volando. Con una sola patada poderosa, Kulkan los aniquila y la sangre cae como lluvia. Después, Kulkan se enfrenta a Delmon y atraviesa su mano con el cuerpo de Delmon en un instante. Él no entiende lo que intenta, pronto se desploma, retorciéndose de un dolor insoportable. Kulkan reflexiona que todos aquí son bárbaros, nacidos de muertes no reconocidas. Al encontrarse los soldados no muertos con los de Delmon, Kulkan proclama: "Este es el Coliseo sangriento". Entonces el dios de los bárbaros, Ulutis, padre de los duelos, les concede personalmente una muerte honorable. Deben probar que no son bárbaros en un duelo. La escena vuelve a la entrada de Caliban, donde Deus pide a Alon dejarle escoltarlo. Verlo inclinarse cada noche deja a todos perplejos. Es que el orgullo de Deus, el sin espada, roza el cielo. Hasta partió la cara al segundo príncipe que insultó a su hermana, y nadie le dijo nada. Además, no es cortesano con nadie salvo con el rey. Por eso el público queda en shock al verlo inclinarse ante un conde extranjero. Al verlo frente a nuestro muchacho, la gente empieza a preguntarse quién demonios es ese conde Palladio. Deus les indica a Elan y Evan que suban a su lujosa carroza. Eileen piensa para sus adentros que llamará mucho la atención. Mientras tanto, Evan decide seguirlos en la carreta de transporte. Más tarde, Alan llega por fin a la mansión de Deus y se queda asombrado de lo grande que es. Al entrar y seguir a Deus, nuestro héroe siente una opresión silenciosa, preguntándose si Deus se siente incómodo con su presencia. Suspirando, Elon va directo al grano porque piensa que es la mejor manera de mostrar respeto. Al final, entran en una sala y él, sin rodeos, dice que está allí porque tiene un pedido para él. La palabra pedido deja a Deus atónito. Al confirmarlo, siente alivio porque es una petición, no una orden. Viendo su cambio, Alan pregunta si hay algo mal, angustiado, pensando que Dios lo ve sin vergüenza. Pero Deus les hace esperar, quiere seguir la charla tras sentarse. Lo coloca en una silla aparte y nuestro protagonista se pregunta si el anfitrión no debería ir en la más alta. Por dentro le agrada, como si lo tratara de padre. Aclarando la garganta, Alan admite que sí tiene un pedido y sabe que puede incomodarlo. Va al norte y le pide que lo acompañe. Sin oír todo, Deus acepta sin protestar. Alan lo mira incrédulo, no esperaba una respuesta tan rápida. Deus, sereno, dice que él también planeaba una expedición al norte. Al oír eso, Elon se siente afortunado. Entonces suelta su segundo pedido, el más difícil. Quiere que Deus le preste el anillo de loco del tesoro de Caliban. Un soldado informa al vicecapitán que acaba de volver de la misión de escolta. El vicecapitán lo felicita por el trabajo, aunque por dentro sabe que el soldado hizo poco porque el capitán lideró la misión. La hermana de Deus, Sile, se ilumina al oír de la escolta, imaginando que su hermano tuvo un huésped importante. En un recuerdo, Deus ordenó al vicecapitán retrasar el plan del norte 2 semanas. Al pedir el motivo, Deus sonrió diciendo que su benefactor estaría pronto. De vuelta al presente, el vicecapitán piensa que nunca había visto esa expresión en su capitán. Mientras lo piensa, comenta que el conde Palatio del reino de Asteria acaba de llegar.
y Sile reacciona asombrada. En la sala de reuniones, Elon pregunta si puede pedir prestado el anillo del loco del tesoro de Caliban. En privado, él cree que es una petición irracional que lo endeudará con la familia real, pero sabe que el anillo es vital para su plan. Cuando Deus está a punto de decir que sí, Evan entra y se disculpa por llegar tarde. El discurso de Deus se interrumpe y Alon piensa que Evan llegó justo a tiempo, entonces planea mejorar el ambiente regalándole cosas a Deus. Alon comenta que Evan vino en el momento justo, pero en el fondo pregunta si trajo todo como pidió. Evan hace el gesto de pulgar arriba diciendo que va a traerlas. Pronto la sala se llena de regalos para Deus. El capitán está confundido, así que Alon aclara que son cosas que preparó para él, recomendando especialmente una corbata de cordón. Eylan, en su cabeza, se siente satisfecho por haber mejorado la atmósfera. Se enorgullece de haber elegido la corbata con mucho cuidado y espera que al capitán le guste. Para su sorpresa, Deus solo dice «gracias». Nuestro héroe se queda en pausa y tras un breve silencio pregunta si Deus va a abrirlos. El capitán gira la cabeza y comenta que sería descortés y que los abrirá cuando esté solo. La emoción de Alon se desvanece porque cree que no hacía falta tanta formalidad, preguntándose si a Deus no le gustaron los regalos o solo es cortesía. Aclarando la garganta, ofrece compensación si la petición del anillo lo perjudica. Deus corta la charla diciendo que irá a traer el anillo del loco de inmediato. Alon se sorprende y pregunta si el capitán oyó dónde está ahora. Deus asiente y menciona que está en la tesorería real de Caliban. Nuestro héroe pregunta si eso no sería difícil, pero con cara seria Deus dice que normalmente tomaría una semana. Tras pensarlo un momento, añade que lo peor es tratar con el rey y propone llevar solo a 50 hombres para recuperarlo. Elon no se lo cree y piensa que bromea. Con rostro muy serio, Deus le pregunta si debería empezar ahora mismo, lo que hace dudar a Elon sobre si era broma. Le dice al capitán que no hace falta llegar tan lejos. Comprendiendo algo, Deus decide recuperarlo cuanto antes. Elan queda atónito. No esperaba que se esforzara tanto por conseguir el anillo. Se siente agradecido de ver que Deus se preocupa por él, aunque cree que el empeño es exagerado. Pronto salen de la sala de reuniones. En el pasillo, Siley va a encontrarse con su hermano. Evan se adelanta y la saluda con naturalidad. Ella lo reconoce al instante y lo llama hermano Evan. Ambos parecen felices de volver a verse. Alon entonces se da cuenta de que ella es la hermana menor a la que ordenó a Evan rescatar. En el juego supo cómo murió, pero al verla en persona cree que se parece mucho a Deus. Mientras tanto, Dia está visiblemente disgustada. Llama a su hermana y le dice que no llame a Evan hermano, sino señor. Alan no esperaba que él actuara así, aunque el capitán conserva una sensación de pérdida por su familia. Por su parte, Evan queda consternado al ser llamado señor. Piensa que Deus la valora más de lo que creía, imaginando al capitán como superprotector con su hermana. En medio de esto, Alan comprende por qué Deus es tan amable con él, porque salvó a Silly. Nunca lo había visto así, siempre se centró en que había impedido que Deus se convirtiera en el pecado. Se siente conmovido y se pregunta si Deus le devolverá el favor, pero inmediatamente descarta la idea. Entonces Siley se vuelve hacia nuestro héroe y lo reconoce como el conde Palladio. Alon confirma su identidad. Ella cuenta que oyó que ordenó a Evan que la salvara, pero Alon responde con despreocupación que solo hizo lo necesario. En su mente piensa que si ella hubiera muerto, su hermano se habría convertido en un villano de verdad. Incluso se aseguró de que ambos se encontraran en el momento adecuado para que todo saliera bien. Sosteniendo la mano de su hermano, Siley agradece sinceramente a Alon por salvarle la vida. Nuestro héroe se queda atónito. Aunque sus motivos fueran distintos, recibir gratitud se siente genial. Finalmente, el protagonista se queda unos días en la mansión. Al día siguiente, Deus entra en la habitación de Elan y le entrega el anillo. Mientras toma su té, Elan no da crédito a que haya pasado solo un día. Se pregunta cómo el capitán lo trajo tan rápido. En ese instante entra Evan, desesperado, llamando al héroe. Dice haber oído algo muy raro. Cuando Alon pregunta, Evan cuenta que Deus armó un escándalo en el palacio exigiendo el anillo. El segundo príncipe le buscó las cosquillas y Deus le dio un par de bofetadas como respuesta. La escena cambia y, tras 3 días de preparativos, Allen parte en la expedición del norte con los caballeros del eclipse solar. 2 semanas después, desde el puesto avanzado al norte de Caliban, oye la horrible noticia de que una escuadra de caballeros fue eliminada en el frente norte por Kolkun. En un campamento del lado norte, alguien grita ante la idea de retroceder. ¿Está el mensajero cuerdo sugiriendo que les den la espalda a los bárbaros? El informante responde que el conde ya vio con sus ojos a los soldados muy heridos. Desde que la primera espada se aisló, cree que no tienen posibilidad de ganar. En esa reunión, Deus aplaude para callar a todos. La cuarta espada, Fiola, admite que todas las opiniones valen y propone decidir tras serenarse. Afuera, suspira y comenta que el dios exterior está destruyendo sus bases con no muertos. La tercera espada, Delmon, murió en la base oriental, y la segunda, Cariana, está gravemente herida en la occidental. Dios dice que ya alcanza a ver la destrucción desde allí.
Fiola concuerda. El cielo está siendo devorado por mana ominoso y se volvió rojo. Eso solo lo ven los que alcanzaron un alto reino y abrieron los ojos a ello. Es un paisaje helador de mana. Fiola apunta que ese aura no deja de atraer su mirada y opina que por ahora lo mejor es retirarse. Pronto Deus detecta humo viniendo de algún lugar. Al seguirlo encuentra a Elon asando boniatos sobre brasas. Mientras tanto, Alan repite una y otra vez palabras como difracción, condensar y enfocar. Deus se pregunta de dónde saca esos términos. Entonces oye a alguien gritar. Una mujer de pelo azul se queja de que no puede concentrarse. Les dice a los soldados que su tratamiento ya terminó y que no puede hacer más. Sabe que está allí para investigar el ritual de los bárbaros, pero uno de los heridos le pide, antes que la investigación, que ayude una vez más. Dios reconoce a esos soldados como la Orden de Caballeros de Gracia Real de la Segunda Espada y a la mujer como vicerrectora de la Torre de Magia Azul. La dama se da la vuelta diciendo que solo pueden velar por los heridos. Al ver a Deus en su camino se irrita y quiere que se aparte, pero se queda helada al divisar a Alon a lo lejos mirándola con frialdad. Pedia palidece en cuanto ve el rostro frío y aterrador de Alon. No entiende cómo diablos está aquí. Al ver al subdirector, nuestro héroe se da cuenta de que los rumores sobre su presencia eran ciertos. Más tarde Pedia tiembla y murmura asustada que la medicina que mencionó Alon está agotada. Prepararla llevará algo más de tiempo y, además, está cansada. Tras suspirar, nuestro protagonista le dice que esperaba su ayuda, aunque comprende su motivo. En su interior, Alon piensa que tal vez pedía demasiado. Pedia se estremece y, asustada, trata de calmarlo diciendo que claro que puede hacerlo, pero él añade que anda corto de dinero ahora mismo, así que no puede pagar al instante. Sudando, Pedia responde que no hay problema y acepta una sola moneda de oro por el trabajo. Tras pensarlo un poco, Allen decide no rechazar tan buen trato. Los subordinados de Pedia, en cambio, reaccionan en shock. Nunca la habían visto sonreír así. Piensan para sus adentros que hasta se dejó timar y se preguntan si perdió la razón. Pedia sale corriendo inmediatamente y le dice al héroe que preparará la medicina al instante y la servirá recién hecha. Pronto, las mandíbulas de sus subordinados caen cuando ven lo impresionantemente que nuestro protagonista devora su batata asada. La escena cambia y en la sala de reuniones aparece una aura muy maligna. Fiola se levanta y le pregunta a Deus si tiene esa energía. Deus simplemente comenta que están siendo atacados. Fuera de su campamento ha aparecido todo un ejército de muertos vivientes, así que todos cargan y pronto estalla la batalla entre los soldados y el ejército no muerto. Esos no muertos emiten voces dolorosas. Pronto Pedia desata su fragmento de hielo, que inmoviliza a muchos no muertos, y luego los cristales explotan con ellos. Por su parte, Deus esquiva con elegancia y acaba con los no muertos usando su espada. El cielo entero se tiñe de rojo y aparece un rayo tormentoso y salvaje. Es una fuerza demoledora que trae destrucción. Cuando un trueno golpea con fuerza el suelo, de él surge un ser maligno que llama a los humanos salvajes. Ese ser es el dios destructor de los bárbaros, Ulutis. Pero pronto Fiola se lanza contra él y consigue un golpe, que por desgracia ni siquiera deja un rasguño. Fiola se queda pasmado, ni su espada veloz le hizo daño. Ulutis contraataca y asesta un golpe poderoso a Fiola, declarando que a quienes han proclamado la nobleza de su alma no se les dará una muerte honorable. Por desgracia, Fiola pierde la vida y su cabeza queda separada. Inesperadamente, Eylan da un paso adelante y se vuelve hacia Ulutis. En virtud del juramento de Calgonia, yo, Alan Paltio, me presento para honrar esta santa promesa. Nuestro héroe pide un duelo de bárbaros. Al oírlo, Ulutis se echa a reír a carcajadas. Le divierte que alguien conozca el juramento de su tiempo, algo totalmente inesperado. Con un chasquido de dedos, vuelve a transformar a su ejército no muerto y una aura maligna los envuelve. Ulitus llama a nuestro protagonista, su noble oponente, y lo recibe en su sangriento coliseo, al que nadie puede interferir. Pronto, con la sangre de los no muertos, se forma un enorme campo de batalla. Declara que, conforme al gran pacto, él, Ulitus, acepta este sagrado duelo de bárbaros. Mientras tanto, nuestro chico tiembla ante su presencia aterradora. Alon admite que se equivocó al no pensar que la entidad discapacitada ya estuviera tan cerca de manifestarse. Lo peligroso es que cuanto más cerca está un dios exterior de encarnarse, más poder adquiere, casi como si sumara 5 pecados mortales. Temblando, nuestro héroe piensa que si no hubiera bebido la poción de excelencia hace un momento, ya se hubiera desmayado. Admite que esta es su última oportunidad antes de que se complete su manifestación. Con eso, Alan anuncia el inicio del duelo. El duelo de bárbaros se juega por turnos. Mientras Ulutis y Eylan empiezan, nuestro protagonista recuerda que la regla 1, el desafiado tiene la iniciativa. Cuando Ulutis va a atacar, entretenido decide tocar la canción de la ruina. Los demás soldados humanos se dicen entre sí que busquen cobertura. Sin embargo, Elon no se mueve ni un ápice. Invoca la regla 2, el defensor no puede moverse fuera de su turno. Si recibe una fuerza indirecta, no puede moverse en absoluto. Oludes lo llama magnífico, piensa que nuestro chico es honorable. La regla 3 dice que los oponentes intercambian posiciones al final de cada turno. Un turno consiste en un ataque y una defensa. Creyendo que es turno del defensor, Elon reflexiona que una defensa básica sería inútil contra una entidad como Ulitus.
Con gran precisión, nuestro héroe usa sus habilidades: inmovilización, condensación, refuerzo y profundización. Una especie de humo negro sale de una botella llena de líquido que sostiene Elan. Él piensa que aunque tenga que gastar toda su magia hoy solo para bloquear un ataque, lo hará. Justo entonces, Ulutis desata su poderoso ataque contra nuestro protagonista, pero Elan no se inmuta ni pierde la postura. El ataque de Ulutis termina en una enorme explosión que incluso destruye el suelo debajo. Poco después, cuando el polvo y el humo se asientan, todos los soldados humanos, Pedia y Deus incluidos, se preguntan si nuestro chico ha sobrevivido. Afortunadamente, un enorme círculo mágico aparece justo detrás de Elan. Aunque está muy mal, de algún modo sigue de pie. En ese instante, el colgante que lleva empieza a dispersarse en el aire y recuerda cuando Pedia le dio la poción de excelencia y la poción Remission. La segunda poción calma hasta el dolor más intenso, pero ella se preguntaba cuándo pensaba usarla. Ahora, sosteniendo la botella, nuestro héroe piensa que funciona de maravilla y que sin ella no habría logrado mantenerse así. Alon siente que todo ha salido según su plan y vierte la poción directamente sobre sí. Sabe que no se recuperará del todo de golpe, pero con esa pócima confía en poder moverse ya mismo. El duelo con Odulus se basa en turnos con reglas propias, por lo que conviene conocerlas antes de pelear. Para reducir las acciones del dios exterior mediante las reglas, el héroe lo arrastró al duelo. Nuestro chico casi vio a Jesucristo, pero gracias al colgante de reencarnación y a una poción curativa salió con vida. La activación del anillo del loco requiere estar casi muerto y vivo a la vez. Tras completarse la restricción del anillo, una aura centelleante lo envuelve. Alan sabe que Eutelis considera sagrada la dualidad, así que no se defenderá ni interrumpirá. Nuestro tipo recuerda que Eutelis recibiría el primer golpe en el juego, y la mejora quitó el límite de tiempo en vez de gastar un turno, pero esto es la realidad, no un juego. No hay límite de tiempo. La primera restricción es que las leyes del mundo se retuercen cuando se usa magia en una tierra de frío extremo. La segunda es que las leyes se distorsionan cuando la magia se usa estando casi muerto. La tercera restricción es que cuando se usa magia contra un dios, ésta retuerce las leyes. Y la cuarta es que contra Utilis, conocido como el dios de los duelos, la magia distorsiona las leyes del mundo. Mientras, nuestro chico junta todo su maná para atacar y tumbar a Utilis. El golpe le da, abre un gran hueco en Udalis, pero él sigue imperturbable, confirmando que el héroe es realmente poderoso. Alan se tambalea pensando que ha fracasado porque su estallido le dejó sin maná. Udalis nota que el muchacho lleva la voluntad y no puede creer que Alan ya porte la clase. Entonces ocurre algo extraño. Utilis empieza a evaporarse y desaparecer, afirmando que el duelo fue increíble. Mientras nuestro héroe queda en shock, Utilis le dice que vigile a los de negro y azul. Al haber perdido el duelo, le entrega su cinturón junto con la autoridad. Al despedirse, le dice que Alan será quien lleve su voluntad recordándolos. Además, le indica que grite su nombre cuando los Urasper se liberen. Revela su verdadero nombre, el malvado, y se esfuma. Más tarde la expedición se afana en sacar a los muertos y preparar el regreso a Caliburn. En el carruaje, la señorita parlanchina no para de hacerle preguntas al chico. Alan se pregunta si ella siquiera sabe algo de los de negro y azul. Ella se pone nerviosa y sale corriendo del coche. Alan piensa que recibir agradecimientos por lo mínimo lo hace sentir como un villano despiadado. Lo que no puede quitarse de la cabeza es por qué el dios desapareció tras un ataque fallido. El cinturón que le entregaron es el del olvidado. Por dentro del cinturón pone que abra camino hacia Cajara, la ciudad del dios antiguo, y eso le hace pensar que allí hay algo especial. Entonces Deus entra al carruaje preguntándose si debe matar al mago que se fue sin despedirse de Alan. Nervioso, nuestro chico lo calma y lo niega. 2 semanas después, en Kurtam, la expedición termina con Deus informando al rey de la subyugación, y el anillo también vuelve sano y salvo. Al irse, lo acompañan varios carruajes llenos de regalos. Está contento porque invirtió todo para salvar su vida. Luego Deus se pregunta si podría llegar a ser tan fuerte como nuestro héroe, lo que deja al chico perplejo. Alan sabe bien que es cuestión de tiempo antes de que Deus descubra lo poderoso que puede ser, así que le asegura que con esfuerzo podrá llegar a donde quiere. Sentado en el carruaje, Deus se pregunta por qué Alan le pide favores en vez de ordenar directamente. Nuestro chico se da la vuelta y se pregunta en serio quién mandaría así a su familia, haciendo que Deus lo reconsidere todo. El carruaje se aleja y dentro Alan solloza pensando en Deus. Lo apadrinó por pura buena voluntad, sin segundas. Más tarde, de noche, Deus está en su cuarto pensando que solo siguió al héroe para devolverle su bondad, y sin embargo recibió aún más. Levanta la mano dispuesto a intentar algo de magia. Solo desea tener talento mágico como Alan mientras rememora la idea de la familia. El carruaje llega a casa y Alan estalla de alegría. Han pasado 3 meses. Abre por error la puerta del taller y sale corriendo porque lo único que quiere ahora es la cama y descansar. Sin embargo, vuelve al cuarto antes de reposar bien y se pone a trabajar otra vez, esperando el día en que pueda holgazanear como un noble de verdad y no como un asalariado. Luego se toma una semana entera libre, premiándose con lo mínimo.
pero a la semana empieza a encontrarse intranquilo, así que decide buscar los términos que le dio Utilis. Las palabras de Utilis rondan la cabeza de Alan, y ese nombre le suena extrañamente familiar para el dios del este. Aún así, lo más desconcertante es su desaparición. Se pregunta por qué aparecen y si acaso otros dioses exteriores podrían comenzar a manifestarse también. A diferencia de los 5 pecados mortales, estos avisan de su llegada. Se levanta con intención de ir a Kihara, pero no lo logra pese a conocer la ubicación. Nadie la ha descubierto aún, así que llegar sería un lío. De pronto Evan entra quejándose de que la habitación está fría. Es uno de los hechizos de Alan el que funciona. El hermano tiene un aire acondicionado mágico. Luego Evan anuncia que han localizado una ciudad oculta, sorprendiendo a nuestro chico, mientras los 5 pecados mortales se reúnen frente a un orbe de cristal. Normalmente la reunión dura 10 minutos, pero hoy no. Deus, que suele callarse, decide contar una historia y los demás se emocionan, aunque esa emoción pronto se vuelve molestia porque sigue parloteando otros 50 minutos. Cuando le piden que pare, les hace shh y continúa 3 horas más, batiendo el récord de llamada más larga. Volviendo a nuestro chico, al entrar el cuarto está lleno de regalos, todos de nobles y de gran valor. Así que los guarda sin decir nada, pero los obsequios no paran ni después de una semana, lo que demuestra el poder de tener contacto con un caballero. Incluso al mes siguen llegando y él ya quiere devolver tanto regalo. En la capital del reino de Histeria hay un gran consejo y nuestro chico llega tarde a su primera reunión. Se le nota nervioso por las zancadas enormes que da, y Evan ve que los nobles caminan detrás, como formando fila. Cuando Alan llega al salón del consejo está vacío, así que se sienta atrás. Los nobles lo fulminan con la mirada, se levanta y se sienta en el centro, pero siguen mirándolo, hasta que acaba sentado al frente entre los jefes de facción. Se le nota incómodo en el rostro, pero aguanta. Por fin comienza la reunión y él ya quiere salir. Anuncian que la facción Cal obtiene derecho a voto y su representante es el conde Palatio. Por fin presta atención porque no conoce la facción Cal. Mira atrás y ve a 2 mujeres sonriendo y sentadas juntas, y naturalmente piensa que la facción Cal podría ser de ellas, como una alianza conjunta. Cuando está procesando toda la información, lo llaman representante de la facción Cal. Las piezas encajan y entiende que él es el representante de una facción sombra recién formada, cosa que casi le vuelve loco. En una tierra gélida, un hombre con capa mira al borde de un precipicio, deseando ver el progreso de alguien. Volviendo al horror del consejo, nuestro chico no puede creer que lo eligieran representante de la facción. Nunca imaginó convertirse de la noche a la mañana en un cerebro villano, suena a peli para él. Tras su silencio la reunión sigue, y al acabar, Alan parece un zombie al que le dan la enhorabuena. Hoy es el protagonista. Sus pensamientos se cortan cuando la condesa Zenonia y la duquesa Altea se le acercan. Apenas recuerda charlas leves con ellas y, tan paranoico, se convence de que tiene una doble personalidad que hizo todo a sus espaldas. Tras hablar un rato con ambas, cae en cuenta de que Elon ordenó una alianza entre ellas y que la facción Cal nació por instrucciones enviadas a Zenonia. Mandarle regalos fue su forma de aceptarle. Jura que no les dijo que hiciera nada porque, que él recuerde, solo envió una carta de disculpa, pero ahora recuerda partes de las cartas que no tenían sentido. No puede taparse porque la gente de las sombras tiene sensibilidades raras y los del juego no se tocan. Así que lo único que puede hacer es aceptar el puesto por ahora y retirarse luego. Ellas preguntan por sus planes, él intenta hacerse el cool y propone purgar el hampa, y al final les da la espalda y se va antes de que le hagan preguntas sin respuesta. Más tarde llega a casa y Evan se sorprende de verlo tan temprano. Alan no explica nada y decide volver a la colonia. Mientras las 2 damas han oído lo justo y, chocando copas, esperan ver la unión del bajo mundo. Por otro lado, un agente flota en el cielo para localizar a Alan y matarlo, aunque le molesta la conexión de Ailon con el caballero y no quiere enemigos innecesarios, algo que incluso su maestro le advierte. Aún así, está convencido, la misión es importante. Tiempo atrás, en la mansión del duque Comalán, el agente entra, Lord Carmine le recibe y de pronto varios hombres le atacan, pero de un golpe él los deja fuera de combate. Carmine, impresionado por su fuerza, le propone matar a Ailon. Está seguro de que no le negarán la oferta porque también es conocido como el tirano de Ashutalan, y el agente asegura que no habrá problema si el pago es el correcto. Entonces el agente duda si Carmine podrá pagar el precio. Carmine, sin pensarlo, saca 4 entidades abisales. Al verlas, el agente se estremece porque esas piezas solo aparecen en el mercado negro en cantidades ridículas. Esas entidades otorgan poderes especiales, por eso valen una barbaridad. La codicia por poder hace que la gente imagine lo fuerte que sería si las usara, ya que probó una pizca antes. Entonces el agente se marcha, promete volver pronto. Carmine queda solo con una sonrisa maliciosa, sabiendo que Alan está acabado.
Un rato después vemos a la gente con un buscador llamado Duque Camelan, jefe de la nobleza de Ashut-Alon y la mano que mueve el hampa del Reino Federación. Ese hombre es el padre del desgraciado que encargó matar a nuestro chico. El padre está decepcionado porque su hijo robó las entidades abisales para el encargo, pero decide no intervenir y deja que todo siga su curso. Perfecto para el agente, las entidades abisales serán su recompensa por la misión. En ese instante llega un tal Shutro, poder del hampa de Ashut-Alon, y parece ser la razón por la que el buscador no frenó a su hijo. Según Shutro, la facción Cal está creciendo a lo bestia con Palladio al frente, así que eliminar a nuestro chico es necesario. El agente flota en el aire, eufórico, convencido de que pronto tendrá las entidades. Cuando está a punto de actuar, el asesino es eliminado por una fuerza desconocida. Ese chico de cabello azul parece estar de nuestro lado y por eso consideró imprescindible neutralizar la amenaza que representaba ese tipo para nuestro hombre.